Sesión con un tema bastante interesante que se llama flexibilización curricular y discapacidad. Esta mañana con mi compañera Marixa empezaron a abordar toda la parte de currículo, ¿cierto? Definiciones, en qué consiste, cuáles son los tipos de currículos, me imagino, ¿cierto? Y hoy vamos a empezar como a indagar cómo se relaciona ese currículo, cómo lo podemos flexibilizar con nuestros estudiantes con discapacidad, ¿vale? Esa va a ser nuestra temática de hoy. En la sesión de mañana vamos a seguir profundizando un poquito más en esta relación de currículo y discapacidad, pero teniendo en cuenta la relación que existe del DUA como una estrategia pedagógica que nos facilita, entre comillas, nuestro proceso de aprendizaje para nuestros chicos y chicas. Entonces, ¿qué es la flexibilización curricular? Uno, partimos del principio de que se deben mantener los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, ¿sí? Entonces, si tenemos en nuestra aula, sabemos que es muy diversa de por sí, ¿cierto? Y que no solo nuestros estudiantes con discapacidad la hacen más diversa aún, ¿cierto? Sino que muchos de nuestros niños no van a tener los mismos objetivos que los demás estudiantes, ¿cierto? Pero como decía ayer una profe, no recuerdo el nombre, ella hablaba de los DBA, ¿cierto? Los DBA sabemos que los dispositivos básicos de aprendizaje vienen enmarcados en unos niveles. Entonces, la idea es que cuando hagamos flexibilización curricular tengamos en cuenta esos niveles y planteemos el mismo objetivo para un chico, por ejemplo, en relación con matemáticas, el problema de la suma, por ejemplo, pero que cojamos el DBA más bajito que tiene, ¿cierto? Que yo se lo pueda flexibilizar a mi niño. Él está viendo el mismo tema de sus compañeritos, pero en el nivel más básico de los DBA. Cuando yo hago esta flexibilización y tengo en cuenta los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, tengo que implicar y tengo que pensar que debo dar diferentes oportunidades de acceder a estos objetivos. Eso es clave, ¿sí? No es solo que yo proponga el objetivo y lo deje ahí libre, sino que yo debo mirar cómo, qué estrategias uso, qué diferenciadas para que mi estudiante pueda alcanzar ese logro, ¿cierto? Mañana un poquito con el DUA vamos a ampliar cómo llegamos a esas oportunidades a través de diferentes estrategias, ¿vale? Entonces, partimos de ese primer hecho, que son los mismos objetivos, pero con diferentes oportunidades para acceder a ellos para todos los estudiantes en general. Es decir, la flexibilización curricular organiza la enseñanza desde la diversidad social, cultural, de estilos de aprendizaje de sus estudiantes, ¿cierto? Entonces, acá volvemos a lo que hablábamos de culturas inclusivas, ¿cierto? Estamos hablando de una diversidad social que me implica que yo vea en mi estudiante tanto su nivel económico, su nivel social, su nivel afectivo, ¿cierto? Su nivel cultural, que si está inmerso en una cultura de la música, del arte, yo pueda tener en cuenta esa diversidad que él tiene, ¿cierto? Y también enriquecer su propio aprendizaje y por qué no empezarlo a flexibilizar desde esa potencialidad que él tiene, ¿cierto? Por ejemplo, en los casos de los chicos con talentos excepcionales, una de las flexibilizaciones que se les sugiere a los profes es que ellos puedan tener en cuenta esos talentos que tienen y, digamos, los eximan de ciertas actividades, pero que le valoren sus talentos en la asignatura que más lo representa. Entonces me explico. Por ejemplo, si el chico es muy talentoso en la parte musical, ¿cierto? De danzas o del canto, entonces que la profe de danzas le pueda flexibilizar al muchacho ese desempeño del tercero o cuarto periodo, el que sea, que le pueda valorar su arte, ¿cierto? Su desempeño y que si, por ejemplo, el muchacho va a participar en un concurso, no sé, ustedes como allá le llamen, de que va a participar en canto o en coplas o en algo de interpretación, ¿cierto? Que el chico le podamos dar a este chico con talento la oportunidad que él vaya, practique, se capacite, ensaye lo que la prueba que tenga que hacer y que todo ese esfuerzo que él está haciendo para desarrollar la parte cultural, ¿cierto? Porque nos está representando como estudiante de nuestra institución. Entonces, que esa oportunidad que nosotros le damos, eso pueda ser valorado a través de la flexibilización, ¿sí? Entonces, que así el desempeño de él pueda ser un tanto, digamos, entre comillas, diferente, pero él va a estar inmerso y vamos a hacerle la flexibilización porque estamos teniendo en cuenta su talento, en el caso de los chicos con talento, ¿cierto? Pero también en esa flexibilización es súper importante tener en cuenta a los niños y a las niñas los estilos de aprendizaje, ¿cierto? Sabemos de hecho que todos no aprendemos de la misma forma.
Entonces, si yo reconozco que hay varios estilos de aprendizaje, que hay niños que son buenos motoramente o físicamente, que hay otros que son más hábiles con la música, que hay otros más hábiles con los discursos, ¿cierto? O con la parte manual. Entonces, si yo reconozco eso y sé que mis estudiantes hábiles en ese, pues en esa parte sí yo puedo empezar a hacer la flexibilización del currículo con él. Siempre hay que pensar que, debemos tratar de dar a todos los estudiantes con y sin discapacidad la oportunidad de aprender y participar, ¿sí? Entonces, esto es clave porque la flexibilización debe permitir no solo que el niño esté en nuestra aula, sino que también participe, que sea activo, que él sea el mismo guía de su aprendizaje, ¿cierto? Que se motive, que esté alegre y sobre todo pues que pueda aprender, ¿cierto? Entonces, esto depende también mucho de la creatividad de nosotros como profes a la hora de plantear esos objetivos que son una pieza clave en todo este proceso de flexibilización y de mañana de las estrategias con duda que también vamos a abordarlo un poquito más a profundidad sobre esta parte de los objetivos para que la tengan en cuenta. Esta definición de flexibilización curricular está impresa pues en el decreto 1421 del 2017 y aplica no solo a los niños de preescolar o primaria, sino a toda la comunidad que esté en el sistema educativo. Es decir, que esta flexibilización debería hacerse en los niveles de nuestros colegios, ¿cierto? Pero también en los centros técnicos, también en las universidades, ¿cierto? Debería contemplarse esta flexibilización curricular con el fin de que todos nuestros chicos, los que salgan de bachillerato, por ejemplo, ingresan a un técnico o a una carrera profesional, tengan la misma oportunidad de aprender y participar dentro de las carreras o los cursos que vayan a realizar. Bueno, existen unos elementos claves de esta flexibilización que lo vamos a ver un poquito paso a paso. Estos elementos los puse aquí como en una onda, ¿cierto? Porque es que uno depende del otro, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo unos objetivos claros, pues mis contenidos o las estrategias que yo van a utilizar no van a ser claras, y entonces mi trabajo, mi actividad, mi meta, mi proyecto de esta clase de hoy puede que no me funcione, ¿cierto? Porque si yo no tengo claro esta que es la base, los objetivos, pues todo el resto va a empezar a disvariar y a veces puede perder el sentido que yo quería, ¿cierto? Entonces, definir los objetivos es súper clave en este momento de la flexibilización. Tareas y trabajos, entonces ahora vamos también a ahondar un poquito más en ello. Los materiales que usamos también son claves en este momento. Yo creo que para todos ha sido un reto el hecho de estar en pandemia, ¿cierto? Porque nos mandó casi que como un abismo, ¿cierto? A exponernos a ver qué vamos a hacer con estos chicos que no tenían acceso, por ejemplo, a la parte de ustedes que no tenían internet o no tenían celulares para conectarse, ¿cierto? No tenían los computadores, o sea, había una carencia de muchas cosas, pero que tocaba mirar sí o sí cómo dábamos respuesta a todos estos niños a través de diferentes estrategias, ¿cierto? Entonces ahí empezaba a jugar mucho la experiencia de todos ustedes, el trabajo en equipo, que de pronto cada profe mirara a ver qué le funcionaba o le sugería al otro. Entonces, esto también, esta flexibilización es un trabajo en equipo de tanto de los estudiantes, ¿cierto? De los profes, de la misma familia, que deben estar todos jugando a lo mismo en la flexibilización. Si no estamos todos en el mismo juego, pues esta espiral que vemos acá, pues no va a funcionar, ¿sí? Entonces puede que los materiales no existan o se vayan hacia otro extremo o que haya exceso de tareas y trabajos, ¿cierto? Que no hayan unas estrategias claras, entonces se van a desviar mis objetivos y metas de aprendizaje. Por eso acá está este señor como con muchas puertas, pero si no la tenemos clara, no podríamos hacer una adecuada flexibilización. Vamos a empezar entonces con los objetivos, ¿sí? Los objetivos de esta flexibilización, como les decía ahorita, determinan el tipo y el grado de aprendizaje a alcanzar en relación a los contenidos, ¿sí? Determinan el tipo porque si yo tengo mi objetivo claro en la parte de matemáticas, ¿cierto? Y ya tengo y conozco los DBA, los dispositivos básicos de aprendizaje, yo voy a poder determinar el grado de aprendizaje que yo quiero que me haga mi niño de tercero de primaria, por ejemplo, ¿cierto? Y esa misma, si yo tengo claro el deber que voy a trabajar con mi chico con discapacidad, pues así mismo voy a empezar a plantearme, ¿cierto? Unas estrategias, unas metodologías, a ver qué voy a hacer para que él pueda llegar a alcanzar esa relación, ese contenido del DBA, así sea el más básico que tengo, pero que él lo va a alcanzar en la medida que yo permita y tenga claro que a dónde quiero llegar con este estudiante. Todos los objetivos de esta
adaptaciones, flexibilizaciones curriculares deben ser abiertos, o sea, no es algo que sea una camisa de fuerza. ¿Por qué? Porque si yo hoy me planteé el DBA básico de que el niño reconozca los números de 1 al 50, por ejemplo, pero el niño solo llega al 10, ¿sí? Entonces, eso no me tiene que frustrar a mí y no debe ser una camisa de fuerza en el sentido de que yo puedo ser flexible a dejarle el DBA o el desempeño del periodo que el niño va a alcanzar solamente el reconocimiento, por ejemplo, de los números del 1 al 10, ¿sí? Entonces debe ser abierto la medida que el mismo niño, los mismos estudiantes me van dando su proceso, me van mostrando si el niño de verdad puede avanzar y puede que se me vaya al otro extremo, ¿no? Que si yo me lo planteé hasta el 50, decía el DBA, por decir algo, básico, pero el niño a través de mis estrategias, de mis didácticas, de mis dinámicas, del material que yo usé, logró avanzar en ese proceso, resulta que el niño avanzó no solo a 50, sino que pasó a 100, ¿sí? Entonces, si yo lo dejé cerrado, voy a estarlo limitando en ese momento porque el niño avanzó más de lo que yo esperaba, gracias a mis estrategias, a mi trabajo que estaba haciendo con él, ¿cierto? Entonces, no es camisa de fuerza, como les digo, debe ser abierto y alcanzable también por todos los estudiantes. Recordemos en la primera sesión que yo les decía que cuando nosotros proponemos como, y no solo para los niños, ¿no? Eso también aplica para nosotros, si nosotros nos ponemos metas muy difíciles de alcanzar, pues difícilmente las vamos a lograr, ¿cierto? Entonces con los niños y con niños con discapacidad debemos tener muy presente eso, que cada actividad, cada objetivo de aprendizaje que yo me plantee, debo delimitarlo tan claramente que yo vea que lo puede llegar a realizar y lo puede cumplir, ¿sí? Si los niños ven que ellos pueden cumplir una meta, un objetivo que yo les propuse, ellos se van a motivar, su autoestima va a fortalecerse, ellos van a decir, yo sí puedo, yo voy a avanzar, yo voy a seguir en el proceso, ¿cierto? Pero si yo de primera mano le pongo el logro de que debe aprenderse las tablas de multiplicar cuando no sabe sumar, entonces de ahí ya no le estoy poniendo un logro alcanzable para él y ya desde ahí hay una barrera. Entonces, que no me permite mirar al niño desde sus mismas potencialidades, desde sus mismas habilidades y sus mismas oportunidades para que él pueda acceder. Esto aplica también no solo para los de discapacidad, sino para todos nuestros chicos, ¿cierto? En esta pandemia, por ejemplo, hemos visto que los chicos, cuando ya estaban llegando otra vez a la presencialidad, los profes habían avanzado en la parte de matemáticas, por ejemplo, en muchos conceptos relacionados con fracciones, por ejemplo, en la parte de bachillerato. En teoría habían avanzado, ¿cierto? Pues ellos creían que habían avanzado porque las tareas que ellos dejaban, las guías y colgaban en el Classroom, pues aparentemente pues estaban bien hechas y ellos dominaban el concepto. Pero cuando los chicos regresan a la presencialidad, ¿cierto? Y empiezan los profes a hacer como evaluaciones de ingreso a ver cómo era que de verdad estaban. Pues, oh sorpresa, resulta que los chicos no manejaban muchos conceptos, tenían muchos vacíos al respecto. ¿Y qué había pasado? Pues en muchos casos los papás estaban haciendo las actividades, ¿cierto? O se las copiaban y los chicos las pasaban. En otros casos era una copia fiel de internet, entonces los chicos iban allá y buscaban en sus páginas que ellos ya las tienen muy claras de las tareas y todo eso, las copiaban y a la hora de sustentarlas, pues obviamente no tenían fundamento ni razón porque pues no la habían hecho ellos, ¿cierto? Entonces, ¿qué les tocó a los profes? Empezar a no seguir avanzando porque sabían que si seguían avanzando, pues eso iba a dejar más vacíos y más lagunas en los muchachos en conceptos que eran fundamentales para el periodo siguiente o para el año que sigue, ¿cierto? Entonces, les tocó a ellos empezar a devolverse, ¿cierto? A repasar conceptos de pronto que ya se suponía que estaban claros, pero que en medio de esta pandemia, en medio de tantas cosas y que las pantallas en sí nos limitan también muchas veces en esta parte de producciones, ¿cierto? Escritas de los muchachos. Entonces, se hizo necesario devolverse y eso no está mal, ¿sí? Por el contrario, si yo pienso en mi estudiante y me devuelvo y veo cuáles son sus dificultades o veo que puedo ayudarlo, ¿cierto? Y con un tiempito de más que yo me gaste con él, reforzando, repasando un concepto que se supone que él ya tenía claro, pues él va a aprender, va a avanzar en su proceso y de pronto más adelante no me va a tener que devolver o hacer otro tipo de cambios o omitir temas que de pronto son más importantes en el proceso de los muchachos. Dentro de estos objetivos y la flexibilización curricular es importante que planteemos los objetivos también que sean amplios y flexibles, ¿sí? No en términos de todo o nada. Entonces, por ejemplo, que si el muchacho no me aprendió a dividir en el segundo periodo, entonces perdió.
¿Sí? Entonces, ahí está la flexibilización. Si yo tengo claro que para mi estudiante con discapacidad cognitiva, mi objetivo o mi meta de aprendizaje es que él llegue a la suma, ¿cierto? A la suma abreviada dentro del proceso de multiplicación, pues si yo lo tengo amplio y ya está concebido dentro del PIDAR así, el chico es probable que lo alcance, ¿cierto? O que yo tenga que de pronto hacer otro tipo de actividades de refuerzo, de otro tipo de videos que lo apoyen o explicaciones adicionales, pero él lo va a poder lograr, ¿cierto? Entonces, no estar como tan, como la deficiencia que si no lo logró, por ejemplo, en el segundo periodo, yo puedo darle un poco más de tiempito del tercer periodo académico para que él logre ese DBA que yo se lo puse en el segundo, ¿sí? Entonces, no tampoco decir, no lo logró en el segundo, perdió, entonces sigo con el otro tiempo. Entonces, no porque, por ejemplo, en la parte, casi que en todas las asignaturas es como cadenitas, ¿no? Entonces, un concepto depende del otro y del otro, lo mismo en español. Entonces, si los niños aprenden desde primero a leer y a escribir bien, pues ya empiezan a copiar bien, ¿cierto? Se motivan por la lectura, la escritura, luego yo después empiezo a trabajar la parte de comprensión, luego el análisis y así, etcétera, etcétera. Pero si yo no empecé desde abajo, empiezo a ver en mis niños, por ejemplo, que tienen dificultades en discriminar las combinaciones, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo hago dictados y en vez de escribirme trabajo, escriben trabajo. Entonces yo debo partir de esas dificultades que ellos me están mostrando o esas de pronto confusiones más que dificultades. A veces son confusiones que tienen los niños y que si no las aclaramos a tiempo, pues pueden generar vacíos después, sobre todo, por ejemplo, en la parte de lectoescritura es clave que ellos, esa parte de combinaciones, de omisiones, de los inversos, ¿cierto? De todas las reglas de ortografía, todo eso lo tengan muy claro en los primeros grados porque esa es la base de comprensión lectora para el resto de los grados, ¿cierto? Entonces, miren que es como un escalón, ¿no? Vamos de avance en avance y debemos estar cultivando, digamos, esas habilidades, sobre todo de lectura, escritura, matemáticas, análisis, reflexiones, ¿cierto? Que se van a estar presentes todo el tiempo en el currículo. Acá les coloqué esto como entre comillas, como para que lo tengamos en cuenta. Solo si es necesario, ¿sí? Solo si es necesario. Si ya vemos que nuestro chico o chica con discapacidad ya le cuesta demasiado como puede pasar, ¿cierto? En el caso de las personas con síndrome de Down, es muy probable que ellos debamos de disminuir el número de los objetivos específicos que queremos lograr con ellos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si con los chicos está el muchacho con síndrome de Down, está en tercero, ¿sí? Y en tercero ya los niños, digamos que en términos generales, deben multiplicar y empezar el proceso de la división, ¿cierto? Que si ya mi chico veo que voy en segundo periodo y no he logrado que el niño me llegue a identificar, por ejemplo, los números del 1 al 50, ¿cierto? Sino que de ahí he hecho varias actividades y todo. Yo puedo disminuir el número de objetivos que le estoy planteando a él y voy a hacer la flexibilización curricular para mi chico con síndrome de Down, que aún no tiene todos los objetivos específicos que manejan los otros, ¿sí? Eso hace parte de la flexibilización como tal. Lo mismo el nivel de dificultad, ¿cierto? Si yo necesito o mi chico con síndrome de Down, sigamos con el mismo caso, si necesito que mi niño siga trabajando el DBA 1 de matemáticas, ¿cierto? Que es la reconocimiento de los números, y en el DBA 2 va a empezar en los procesos de suma, por ejemplo, entonces yo debo graduar ese nivel que si en el DBA, en el del segundo periodo, vuelvo a dejar el de matemáticas, pero vuelvo y dejo el bajito. No pasa nada si en los dos periodos yo he manejado los dos básicos, dos DBA básicos del primer y segundo periodo, ¿cierto? Porque eso hace parte de la flexibilización de los objetivos que yo estoy persiguiendo con mi estudiante. Lo único es que si ellos tienen PIAR, el plan individual de ajustes razonables, eso debe estar consignado en el PIAR. ¿Por qué? Porque si yo no lo tengo presente ahí en mi PIAR, pues eso, digamos, si otro profe viene a trabajar con él, o el profe de matemáticas se retiró, o el niño cambió de institución, o se fue para otra ciudad, ¿cierto? Y si no tenía eso escrito en el PIAR, pues muy seguramente el profe de matemáticas va a llegar a trabajar lo mismo que los otros estudiantes, ¿sí? Entonces ahí esa flexibilización, ese trabajo inicial que se había hecho de construirle el PIAR al estudiante, de llevarle un seguimiento y todo, pues ahí se va a perder porque no se tuvo en cuenta lo que la institución anterior o el profe anterior había planteado para ese niño.
Entonces debemos estar como muy atentos a que todo eso que hagamos de flexibilizaciones quede apuntado. ¿Dónde queda apuntado? Pues la idea es que quede en el PIR de cada uno de los estudiantes, y si los estudiantes siguen el año entrante, pasan al grado cuarto o se retiran o se van a otra institución, ese PIR se debe ir con ellos, ¿sí? Porque esa es como la ruta o la guía de la institución que le permite ver qué trabajo se hizo con el niño, ¿sí? Y eso también ayuda a que no se repitan procesos, a que se omitan información de pronto que era importante para ellos, a mirar de pronto también qué estrategias funcionaron para el niño y que pueden seguir funcionando para él, ¿cierto? O por el contrario, que no le beneficien mucho, entonces pues yo también las debo tener en cuenta. Esto también pues implica que yo tenga una diversificar las metas de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, el hecho de que yo tenga diferentes metas para mis chicos no implica que tengan objetivos diferentes. Entonces, esa diversificación debe estar presente también en estas adaptaciones o ajustes que yo haga, que de lo mismo deben estar presentes dentro de los documentos, el PIR o el seguimiento que yo le lleve a los estudiantes. Bueno. Ustedes dirán, bueno, pero estas flexibilizaciones curriculares, ¿en qué cursos van? ¿En qué grados van? ¿O será que van en todo el proceso de estudio del chico? Entonces, esas flexibilizaciones deberían estar presentes desde la básica primaria, básica secundaria, media, y aquí falta otro globito que diga universitaria, profesional o técnica, ¿cierto? Entonces, el decreto 1421 lo plantea, ¿cierto? Y es claro al decir que todas estas flexibilizaciones curriculares están por decreto, ¿cierto? Y por decreto pues deben empezar a practicarse dentro de las instituciones educativas. Esto no es una obligación desde que sea solo de los colegios, no porque los niños y las chicas van a trascender después de que se gradúan de 11, van a pasar sea a un instituto, sea a una universidad, sea a un SENA, ¿cierto? Y todos deben estar propendiendo para que sean incluyentes, ¿sí? ¿Y qué implica que eso sea incluyente? Pues que hagamos flexibilizaciones curriculares, que tengamos en cuenta las posibilidades que tienen los muchachos de aprender, ¿cierto? Que miremos muchos elementos que hemos estado viendo alrededor de este transcurso del curso. En cuanto a los contenidos, ¿sí? Entonces, muchas veces ha sido como una piedra en el zapato, ¿cierto? Los contenidos. Y a veces nosotros también, como tenemos que cumplir tantas cosas, ¿cierto? Frente a lo curricular, de que en tercero se ve asignaturas, que de español yo tengo que ver estos temas, ¿cierto? O que en matemáticas los niños deben salir con estos temas, ¿cierto? A veces también estos contenidos se vuelven como, ¿cómo decirlo? Como una camisa de fuerza que los profes deben cumplir sí o sí para que el niño pueda pasar al grado siguiente, ¿sí? Entonces, ¿qué se propone que se haga dentro de los ajustes curriculares? Entonces, uno es que el nivel de los contenidos esté de acuerdo a las particularidades del estudiante, ¿sí? Entonces, se les puede presentar el caso, por ejemplo, de que hay niños que sí logran con discapacidad cognitiva sobre todo, y sobre todo en síndrome de Down, niños que logran adquirir el proceso de lectoescritura, ¿sí? Entonces ellos puede que lleguen a tomar dictado, puede que lleguen a leer, pero hay otros que no, ¿sí? Y que vemos que tienen 15, 16 años y les hemos inventado mil y una estrategias para que él aprenda a leer o a escribir y no se ha podido, ¿sí? Entonces, si yo veo que en sexto, séptimo, octavo, mi chico con síndrome de Down, yo le, mejor dicho, como dice uno, le he machacado todo el tiempo desde primaria que él aprenda a leer y a escribir y no lo ha hecho, ¿cierto? Yo ajusto el nivel de los contenidos que él tenga, pero de acuerdo a las particularidades del estudiante. Entonces, me explico. Si en ciencias naturales están viendo en sexto de bachillerato la célula y las partes, ¿cierto? Pero tengo un estudiante con síndrome de Down que no sabe leer y escribir, ¿sí? El hecho de que él no sepa leer y escribir no es una causa para que yo no lo tenga escolarizado, para que yo lo rechace, para que no esté en sexto grado. No, ahí es donde yo voy a empezar a ajustar los contenidos que él puede ver la célula efectivamente y sus partes, pero como él no me copia, no escribe, no transcribe el tablero al cuaderno, entonces yo tendría que empezar a pensar qué contenidos quiero yo que él vea de la célula, ¿sí? Entonces me interesa que conozca 5 partes principales de la célula, por ejemplo, y su función. Entonces yo tendría que empezar a plantear que ese contenido de la célula, el nivel para él va a ser solamente que él conozca
las partes de la célula, 5 partes que me identifican. Y eso también debe estar claramente definido en los PIAR o en el seguimiento que se le haga al estudiante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si llega otro profe, volvemos al cuento de que el profe se enferma, se va o se traslada o el chico se va, entonces muy seguramente si yo no dejé claro en el PIAR que el niño debía o pues iba a trabajar 5 partes de la célula, pues el profe va a llegar, por ejemplo, o puede hacerle una evaluación inicial y le va a preguntar cuáles son las funciones de otra parte que de pronto él no conocía, o le va a hablar de los tipos de las células, o le va a hablar de cómo se forman las células, o otro tipo de conceptos que el niño muy probablemente no maneje, ¿sí? Pero si esta información está consignada en el PIDAR o en el documento de seguimiento que le hagan al estudiante, pues eso no va a ocurrir, ¿sí? Entonces ahí es clave también la parte de escritura de nosotros, que lo hagamos claro, que esté como reflejado ahí que es lo que queremos claramente que el niño aprenda. La otra parte importante de los contenidos es que debemos omitir detalles que puedan ser innecesarios y complejos para el estudiante, ¿sí? En relación con los contenidos. ¿A qué hace referencia esto? Por ejemplo, si yo me pongo a mirar en la parte de bachillerato, en grado 10º, digamos, ¿sí? Entonces voy a hablar de química. Entonces yo necesito que mi estudiante aprenda, por ejemplo, los estados de la materia, pero entonces dentro de los estados de la materia hay unas subdivisiones, ¿cierto? Yo ahí debo mirar, ¿cierto? Y ahí sí tengo que ser como muy objetivo en esa parte de mirar qué contenidos le pueden aportar al proyecto de vida de mi estudiante, ¿sí? Entonces, ¿qué le serviría a esta estudiante, una niña con síndrome de Down que está en grado 10º, ¿cierto? Y le sirve más que ella sepa los cambios de la materia o las clases de átomos que existen, por ejemplo, o los elementos de la tabla periódica, ¿sí? Entonces, hay veces nos vamos con muchos detalles de los temas, ¿cierto? Sobre todo en química, en física, en que otra así como compleja, de pronto geometría algunas cosas, o sociales en algunos detalles, por ejemplo, de fechas, de nombres de acontecimientos que de por sí son importantes, pero en el caso de nuestros chicos con discapacidad sabemos que muchos de esos detalles no los van a reconocer, no los van a memorizar, no van digamos, ellos no le van a hallar como importancia de para qué se aprendió eso. Entonces, lo que yo hago es que yo omito esos detalles que no son tan necesarios, ¿cierto? Y que a veces pueden complicarle la vida al estudiante y solamente voy a dejar lo que yo necesito que considere que a él le va a servir a su vida futura. Entonces, en sociales, por ejemplo, yo podría proponerle que en el descubrimiento de América, ¿cierto? Que me reconozca qué es eso del descubrimiento, de pronto uno o dos personajes principales que actuaron allí en el descubrimiento y qué consecuencias trajo eso, ¿sí? Si el niño no escribe, como puede pasar, que no escriben los chicos, no aprendió el código lectoescrito, pues que él me pueda narrar, que él me pueda decir, bueno, el descubrimiento de América yo vi en un video que era que pasó Cristóbal Colón y vino y etcétera, etcétera, y trajo no sé quién, y vinieron otras personas, o sea, que él me pueda, dentro de sus habilidades, puede ser de hablar o de exponer o de hacer una maqueta, ¿cierto? De representar ese conocimiento, pero que yo sepa que él ya se llevó una idea clara, que no necesariamente tiene que ser escrita, sobre el descubrimiento de América. ¿Sí? Entonces, si yo le omití los detalles de cómo se llamaban, no sé, los barcos que vinieron, en qué fechas se dieron, en qué pueblos fue que Cristóbal Colón se detuvo, qué fue lo que pasó, qué conflictos. O sea, si yo omito esa parte y dejo lo principal, pues eso va a facilitar también el aprendizaje de estos muchachos. Otra clave importante en los contenidos es descomponer los contenidos en secciones más pequeñas. Eso es lo que hablábamos antes, ¿cierto? Si es en matemáticas, pues divido las tareas en tareas más pequeñitas. Ay, profes, el micrófono. Por favor, me colaboran, gracias. Eso implica ya creo que me escucha. Eso implica también que las actividades que yo deje, ¿cierto? Y los contenidos que yo haya dividido, pues también estén segmentados, que tengan una actividad precisa para ese tema que yo quería plantear, ¿cierto? Y que lo que yo planteé, pues lo logré abordar desde la medida lo más simple, sencillo, ¿cierto? Que le facilite y vuelve y juega lo mismo, que le omita los detalles que no van a ser relevantes para el aprendizaje del niño o la niña.
Dentro de los contenidos, otro elemento fundamental es reducir el nivel de dificultad y complejidad de los textos, ¿sí? Entonces, a veces, y suele pasar mucho, y en pandemia pasó mucho, que, por ejemplo, los profes, pues como no conocían a los muchachos, digamos, presencialmente, entonces ellos la actividad de Classroom la mandaban a todos, ¿sí? Y a veces nos olvidábamos que en ese curso estaba Linda, por ejemplo, que es una niña de sexto que tiene síndrome de Down, que no lee ni escribe, ¿sí? Entonces, yo le enviaba la misma guía o el mismo texto a todos los niños, incluida a Linda, y resulta que cuando Linda o la mamá iba a ayudarle a hacer la tarea, pues, oh sorpresa, o sea, había un nivel de dificultad en la misma comprensión de la lectura, en el mismo lenguaje, en la misma pues visión del texto, ¿sí? Entonces, con estos chicos yo puedo trabajar el mismo tema, pero debo buscarme un texto que sea un poco más sencillo de entender, que de pronto se está apoyado con dibujos o imágenes relacionadas, me pueda ayudar, que yo pueda darle por mí el mismo contenido, pero apoyado, por ejemplo, en un video, ¿cierto? Que los videos funcionan bien por lo de las imágenes, porque estamos trabajando en la parte sensorial con los chicos. Entonces, empezar a buscar otro tipo de estrategias que me apoyen en esos contenidos que yo quiero que el muchacho vea. Eh, en la parte de los contenidos también a veces es importante elaborar guías de estudio de cada lección, señalando los conceptos y vocabulario importante. Entonces, a veces con nuestros chicos con discapacidad, ellos requieren también de un refuerzo en las partes, en los temas que vemos que de pronto no están funcionando muy bien o que ellos no están entendiendo bien. Entonces, esta guía no tiene que ser entonces extensa, ¿cierto? Que sea como aburridora con demasiados ejercicios, sino como también a través de casos cotidianos, yo empiezo a acercar al muchacho o a la chica frente a cómo resolver esa realidad que él está viviendo, ¿sí? Entonces, siempre debemos plantearnos estas guías de estudio que sean muy prácticas, que estén muy relacionadas con el contexto y que ellos puedan como hacer esa relación de mi realidad con el contexto. Era lo que hablábamos una vez de que si yo pongo el nombre del niño en el problema ya me cambia a que si yo digo un nombre X y no nombro a un niño del salón, ¿cierto? Entonces es como empezar ese juego de palabras también que de pronto ellos no van a ser conscientes de cuál es mi objetivo, pero que si yo planteo esa actividad de manera muy sencilla, no tan larga, ¿cierto? Muy creativa, ojalá usando imágenes que apoyan mucho los contenidos también, pues esto también ayuda a que los chicos empiecen a recordar y empiecen a relacionar el tema que yo quiero ver con la realidad misma que están viviendo, ¿sí? Pasa mucho, por ejemplo, que están trabajando ustedes la parte del manejo del tiempo, por decir algo, o el tema en geometría es el reloj. Entonces, que cómo se da la hora y todo. Pero va uno a preguntarle a los chicos, entre comillas, normales, ¿cierto? Y les dice uno, bueno, pero léeme este reloj analógico. ¿Mm? No sabe. Entonces, o este digital, bueno, el digital les queda más fácil por los números, pero cuando es analógico, por ejemplo, que es el redondito, ¿cierto? O a veces no tiene números, sino está solo el reloj, ya nosotros lo conocemos, pero para ellos no es tan sencillo. Entonces, son cosas como tan cotidianas que a veces nos olvidamos de que deben estar presentes en todos estos aprendizajes, no solo para los de discapacidad, sino para el resto de la población. El manejo del dinero, el manejo del tiempo, por ejemplo, es algo clave en todos nuestros chicos, todos. Por ejemplo, que memoricen un número de celular, se pierden, ha pasado muchas veces, se pierden los niños y no saben el número de celular, no saben el nombre completo de su mamá, no saben el teléfono de la casa, la dirección, la tarjeta de identidad. Entonces, a veces damos por hecho que los chicos saben esos datos y no. En el año pasado nos ocurrió algo con los chicos de décimo. Teníamos una salida, y bueno, estábamos llenando los datos. Regáleme su número de tarjeta. Chicos de décimo, en teoría normales, y no se sabía la dirección de la casa, no se sabía el teléfono de la mamá, no se sabía la tarjeta de identidad. Entonces dice uno da por hecho cosas que ellos saben, pero resulta que si a veces no las preguntamos, no las saben, ¿sí? Entonces cuando ocurre un imprevisto de que se pierden o que necesitamos, se tienen, por ejemplo, un accidente, ¿sí? Y ha pasado que los chicos, por ejemplo, con discapacidad van con sus mamás y atropella un carro eso nos pasó el año pasado, atropelló un carro a la mamá y la niña era un muchacho con síndrome de Down y el chico no tenía un lenguaje inteligible, ¿cierto? Él quedó bien, no le pasó nada, pero la mamá sí estaba inconsciente y le decían a él, ¿cómo se llama su mamá? Nada, no sabe, teléfonos, nada. Entonces fue una situación súper difícil que se hubiera podido evitar si de pronto el chico manejara ese tipo de información básica que la deben tener y que a veces no la estamos contemplando.
frente a los contenidos, perdón, frente a las estrategias, cómo lograr es que estos contenidos, estos objetivos, pues tengan como eco, ¿cierto? Y empiecen a funcionarnos de verdad dentro de nuestras instituciones. Entonces, una primera estrategia es que debemos diversificar los tipos de actividades de enseñanza y aprendizaje que se utilizan habitualmente en el aula, ¿cierto? Entonces, de pronto por pandemia no era fácil porque pues para nadie fue fácil, pero de pronto era un poco más asequible el hecho de que yo realizara guías, ¿cierto? Y entregara las guías a todos los estudiantes, ¿sí? Pero si yo empezara a mirar ahorita esta pandemia que me puede dejar a mí, y si yo empiezo a ver que la tecnología fue un elemento fundamental en esta pandemia, yo podría empezar a diversificar estas actividades, por ejemplo, mediadas por la tecnología, ¿cierto? Con muchas herramientas que existen y que ya está hecho el recurso, ¿cierto? Que yo solo tengo es que inscribirme a la página, registrarme, mirar de pronto qué me sirve. Hay páginas que dejan ajustar los recursos a mis necesidades, ¿cierto? Y yo podría estar proponiéndole a mis chicos otras actividades de diferente tipo, ¿cierto? Que se motivan, que están, digamos, como al alcance de muchos, de pronto a los que puedan tener el acceso a la tecnología y que, como sabemos, nuestros chicos están en una era tecnológica, ¿cierto? Entonces ellos ya manejan celular, manejan el televisor, si tienen estos Smart TV, toda esta tecnología, que digamos para ellos es algo ya normal, ¿cierto? Entonces a veces vemos que hasta nos dan, como dice uno, cátedra sobre, colóqueme esta película acá en el computador y refléjenla allá en la pantalla, ¿sí? Entonces son cosas como que ya desde su cultura, una cultura ya tecnológica, ¿cierto? Que debemos empezar a aprovechar y formar ese tipo de estrategias para que ellos tengan aprendizajes más significativos, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, le puedo plantear esa guía a través de juegos en una herramienta cualquiera, que vamos a verlas más adelantico, algunas que son de fácil acceso y puedan trabajar, eso me va a ahorrar a mí demasiado tiempo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo hago un recurso, lo diseño, lo creo pensando en mis estudiantes, teniendo en cuenta los objetivos, teniendo en cuenta los contenidos, y yo la cuelgo, por ejemplo, yo inicialmente la planteé para un tercero, ¿sí? Un grado tercero. Pero si yo en mi escuela doy grado tercero a 5 cursos, pues yo no voy a tener que hacer 5 guías diferentes para los 5 cursos, sino que ese mismo recurso que yo creé, yo lo puedo utilizar con los 5 terceros que tengo y si lo ajusto un poquito más, puedo hacerlo de una vez para un cuarto, ¿sí? O los grados cuartos. Entonces eso me estaría ahorrando una cantidad de tiempo, energía, ¿cierto? Hay muchos recursos que ya ellos mismos se califican, ¿cierto? Si uno los programa, entonces se califican y me están ahorrando tiempo a mí como maestro para empezar a pensarme otro tipo de estrategias para trabajar con los estudiantes. Otro tipo de estrategias clave es plantear tareas que puedan tener distintos niveles de resolución y o realización. Entonces, aquí implica también lo que hablábamos antes, ¿cierto? Los de los DBA, que yo para los de discapacidad, dependiendo del nivel donde esté cada uno de los niños, podría empezar a plantearles los niveles más básicos, ¿cierto? Pero no implica que se queden ahí, sino que yo voy viendo cómo van resolviendo los problemas y si puedo o no avanzar con ellos, ¿cierto? Estas tareas también me posibilitan que si yo las hago en diferentes niveles, yo podría dentro del aula, por ejemplo, generar algún tipo de estrategia ya que estamos a nivel en alternancia, ¿cierto? Yo podría empezar a generar como unos circuitos. ¿Mm? Entonces, ¿qué son esos circuitos? Que yo puedo poner todas las actividades, vamos a hacer el ejemplo de matemáticas. Entonces voy a arrancar con el DBA básico, que es identificación de números, pero entonces voy a planearme aquí como una estación. Entonces esa primera estación va a trabajar el reconocimiento de los números dentro de mi salón. Luego va a haber otra segunda estación que ya no va a trabajar el reconocimiento de los números, pero ya va a empezar a hacer operaciones, ¿sí? De suma, ¿sí? Sin agrupación. Y también dentro del mismo salón va a haber otra tercera estación que va a ser el reconocimiento de los números más las operaciones de suma, pero ya va a ser sumas con reagrupación, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, todos los chicos podrían pasar por esos 3 circuitos, ¿cierto? Las tareas están planteadas desde el mismo DBA con diferentes niveles de resolución, ¿cierto? Y todos mis estudiantes podrían acceder a ellas, ¿cierto? Que de pronto el de discapacidad no va a llegar acá al último nivel o a la última estación que yo propuse, pero si él ve que sus amigos pasaron por el nivel básico, esto ya le va a decir a él, ay, mire, entonces si ellos pueden y están acá conmigo, pues yo también puedo. Eso lo puede jalonar a él, ¿cierto? Como decía Vygotsky, su aprendizaje y él pueda que él pueda pasar o no a la segunda estación con ayuda de sus compañeros, perfecto.
Y si los amigos lo empiezan a llevar con el trabajo cooperativo, lo llevan a la tercera estación, pues magnífico, ¿cierto? Y ahí tenemos ya una estrategia de trabajo en equipo, de socialización, de valores y de muchos elementos que nos facilitan la tarea a nosotros porque solo la creamos 3 actividades, estoy incluyendo a todos los estudiantes, todos están participando y todos voy a garantizar que logren el objetivo o la meta que yo tenía propuesta. Es importante también que incluyamos en la programación actividades de refuerzo y o ampliación que puedan ser utilizadas en momentos y contextos diversos. Entonces, por ejemplo, dentro de lo virtual, pues se usaban los periodos de vacaciones o las más actividades, pero que ese refuerzo no sea el mismo recurso que yo utilicé, por ejemplo, en la presencialidad o cuando estaban en virtual, ¿cierto? Sino que qué chévere sería que yo me pensara, por ejemplo, unas actividades de refuerzo a través de juegos, ¿cierto? O que yo busque en internet qué herramientas de juegos hay que me trabajen, por ejemplo, ese reconocimiento de los números y que el chico lo vea ese refuerzo no como otra vez debo hacer las guías o ya estoy cansada de hacer tanta guía, no, sino que el niño diga, ay, vea, me voy a poner a jugar en el computador, pero él inconscientemente no se está dando cuenta de que él está aprendiendo, está reforzando algún tema que yo quería, pero es a través del juego, ¿sí? Y es a través de la tecnología que a él le gusta. O si no tengo el uso de la tecnología a la mano, pues yo también podría entonces acudir, perdón, a los recursos que tengo en el momento, ¿sí? Entonces, puedo entonces que vaya a la arenera y haga ya, no sé, representaciones de conjuntos, ¿cierto? O que haga operaciones de suma en la arena, ¿cierto? El solo hecho de que él vaya con su dedo y escriba en la arena es diferente a que yo vaya y le escriba en el papel y que tenga que estar desarrollando guías y todo. ¿Cuál es mi evidencia de que él sí lo hizo? Pues fácil, yo le puedo decir a la mamá, tómele una foto y usted me manda la evidencia al Classroom o al correo, a donde ustedes tengan pues habilitado el medio de comunicación con el acudiente. Entonces, son otras formas de refuerzo que debemos pensarnos, pero distintas a las que hemos venido utilizando en el aula, ¿sí? Que ellos vean que es otra actividad diferente, novedosa, didáctica, divertida, que me puede ayudar a reforzar los conceptos que tengo así como regular, ¿cierto? Otra cosa importante es proponer actividades que permitan una graduación de la ayuda del profesor, de mayor a menor, y el desarrollo de la autonomía del estudiante, de menor a mayor, ¿cierto? Entonces sabemos de hecho que muchas actividades los niños van a necesitar de nuestra ayuda, ¿cierto? En la parte inicial, que esa sería la de mayor a menor, en donde pues el profe es el que va a explicar el concepto, cómo van a realizar la actividad, ¿cierto? Y cómo la van a terminar. Si yo logré ser claro, en concreto, no con tantas, digamos, distractores o cosas que de pronto los chicos no, pues sean innecesarios y de pronto en el momento de explicarlas pueda obviar, ¿cierto? Pero que esto le permita al niño llegar a los aprendizajes, pues eso va a ir desarrollando autonomía en los chicos. La idea es que la mayor cantidad de actividades que los niños puedan hacer solos, hay que dejarlas hacerlas solos, ¿sí? Entonces, a veces como papás o mamás, ¿cierto? Tendemos a ser un poco, como somos profes, entonces somos sobreprotectores y queremos que los niños lo hagan bien o que lo hagan todo o que lo hagan de la forma en que uno espera que lo hagan, ¿cierto? Entonces, también de nosotros está en que nosotros dejemos ser autónomos e independientes a nuestros chicos, que si vemos que él puede hacerlo, a veces para que lo haga mal, ¿cierto? Pero él tiene la intención de hacerlo y lo está, así, está haciéndolo. Puede que cometa errores, sí, claro, ¿para quién está ahí para corregirlos? Pues los profes que estamos ahí pendientes del aprendizaje de los chicos. Es importante también variar de modo sistemático y planificado el nivel de las ayudas a los estudiantes en el transcurso de una determinada actividad o tarea, ¿sí? Entonces, que no se nos acostumbre, por ejemplo, que si era guías y todo el año fue guías, ¿cierto? Que él ya no diga, ay, sí, yo ya sé que tengo que hacer esto, entonces pasa lo que yo les decía antes, que los chicos acuden o a la mamá que las hace o a San Google, que es el que resuelve todas las tareas, ¿cierto? Pero no estamos permitiendo que los chicos como que se interesen por su propio aprendizaje y eso es algo complejo en este momento porque hay mucha desmotivación frente a por qué aprender, qué sentido tiene que yo aprenda ese tema de determinada área, ¿cierto? Entonces, es importante jugar con
esa parte de independencia y que ellos vean el valor de para qué les va a servir eso que están aprendiendo. Y pues, ¿cómo se logra eso? Planeando bien las clases, ¿cierto? Mirando que sean sistemáticas, que tengan una secuencia unas de otras, teniendo en cuenta también que puedo yo acudir a diversos recursos, a diversas actividades que ya existen en toda la nube, en toda el internet, en todas las plataformas, ¿cierto? En las mismas páginas de las más secretarias hay mucho material, otros recursos, por ejemplo, que a veces no tenemos acceso al internet o al celular, entonces están también los canales de televisión, hay muchas emisoras todavía que están ya conectadas y refuerzan eso, hay otros más tecnológicos, por ejemplo, profes que se han dedicado a crear videos para explicar los temas de matemáticas, ¿sí? Entonces ya tienen muchos seguidores y es la misma forma, pero es un profe que explica la división, pero él tiene su método para explicarla a través de una pantalla para que el muchacho aprenda, se le facilite mucho el tema, ¿cierto? Solamente el hecho de verlo en una pantalla. ¿Por qué? Porque ellos son tecnológicos, entonces el hecho de que vea color, que tenga sonido en la presentación, que de pronto tenga algún otro juego, que le ponga retos, ¿cierto? Eso también implica que el estudiante empiece a motivarse frente al aprendizaje y empiece también a ser más autónomo, que es lo que les falta a muchos de nuestros chicos en este momento. Frente a las estrategias también es necesario realizar un seguimiento y una valoración sistemática del desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje, con criterios lo más explícitos posibles, ¿sí? Entonces, no es solo que yo deje la guía por dejarla, ¿sí? O que la dejé y ya, pues bueno, me la entregaron y ya a veces la reviso por tiempo, por lo que sea, a veces no la alcanzo a revisar. Entonces, si no hay un seguimiento y un logro como sistemático de qué es lo que está haciendo mi chico, pues yo no voy a saber a dónde va, ¿cierto? O qué es lo que le está costando trabajo, o qué es lo que está aprendiendo, si de verdad está aprendiendo o no, o es que está copiando del otro, ¿cierto? Entonces, a veces es difícil llevar ese seguimiento y esa valoración de cada uno de los estudiantes, pero digamos también los otros chicos son como modelos y nos pueden colaborar en esa parte, ¿sí? ¿Cómo nos colaboran? Cuando yo hago trabajo en equipo y yo les digo a los chicos, bueno, ustedes van a resolver este problema y me tienen que dar una respuesta a él en, no sé, 15, 20 minutos, ¿cierto? Y yo dejo que ellos trabajen allá, pero sin embargo yo estoy como mirando a ver quién participa, quién opina, quién es el que reflexiona, quién es el que propone, ¿cierto? A mí ya me da muchas luces, solamente esa parte de observación, ¿sí? Ya después cuando ellos van a sustentar un trabajo o una actividad, pues eso ya me da otros elementos para mirar y hacer el seguimiento a cada uno de los estudiantes. Otra estrategia que funcionaría, que la profe de ayer lo comentaba, era el trabajo individualizado, ¿cierto? Que si yo veo que mi muchacho o mi chica tiene dificultades en ciertas áreas y yo tengo el tiempo o la disposición para ir a trabajar solito con él y mirar cuáles son sus dificultades, muchas veces es solamente en lectoescritura que no entienden, yo no voy a mirar, es que no comprende bien las combinaciones. Entonces, claro, si yo no comprendo las combinaciones, pues a la hora de leer, lo que yo leo lo entiendo diferente, ¿sí? Entonces, yo leo rápido, entonces no leí estrategias, sino leí eslalegias, entonces ya eslalegias, no sé qué será eso. Entonces empiezo a asumir, a dar respuesta a o a llevarme otras ideas diferentes de lo que tienen frente a un contenido en especial, ¿cierto? Entonces, esta observación es clave o este seguimiento con todos los niños, tengan o no discapacidad, sería muy interesante poder hacerlo en cada una de las clases, ¿cierto? Sería más interesante aún si, por ejemplo, yo me tomo la tarea de llevar un portafolio, de ir registrando caso a caso qué va ocurriendo con los niños, ¿cierto? Es dispendioso, claro que sí, pero sería ideal, ¿no? Que pudiéramos de pronto llevar ese seguimiento y así mirar los avances, dificultades, potencialidades que tienen nuestros chicos en el día a día de cada una de las asignaturas. Bueno, vamos ahora con las tareas y trabajos. ¿Cómo se relacionan esas tareas y trabajos con la flexibilización curricular y discapacidad? Entonces, frente a ello, pues debemos construir un clima relacional en el aula que se base en la aceptación, la seguridad y la confianza mutuas entre profesores y estudiantes, ¿sí? Entonces, si mi chico con discapacidad sabe que en el área de ciencias todos los profes o los compañeros me entienden, ¿cierto? Aceptan que yo, por ejemplo, no hablo bien, sino que a mí me cuesta hablar o me da pena, me pongo rojo, me pongo nervioso, me sudan las manos y todo. Entonces, pero mis compañeros lo entienden, mi profe lo entiende, ¿cierto?
y yo de pronto se lo he podido manifestar al profe, eso me da confianza y yo puedo decirle al profe, profe, yo no quiero exponer, por ejemplo, adelante, sino déjeme atrás, ¿sí? Ah, yo ya estoy haciendo una flexibilización, permitiéndole al chico entender su condición de que es tímido, ¿cierto? Pero que no por eso voy a eximirlo de las actividades, sino que voy a permitir que él mismo, por ejemplo, si él dice que se siente mejor hablando atrás, que sus compañeros no lo miren, ¿cierto? Eso en el momento, digamos, puede que a él los tranquilice, lo ponga más como alerta frente a lo que debe decir o exponer, ¿cierto? Y haga, de pronto si es en el caso de una exposición o un diálogo o algo que tenga que decir, esté más tranquilo y sepa qué es lo que está diciendo. No sería lo mismo que si yo lo enfrento allá delante de sus compañeros, él se pone tímido, está pensando en que lo están mirando, está pensando en que está sudando, está pensando en que la niña que le gusta lo está mirando, ¿cierto? Entonces él va a estar concentrado en miles de cosas diferentes que no me van a permitir que él genere confianza y fluya en su aprendizaje, ¿sí? Entonces, esta confianza es clave no solo entre los estudiantes, sino también entre profes y estudiantes, ¿sí? Si yo me doy la tarea de conocerlo al estudiante, pues puedo facilitarle ese tipo de cosas que le cuestan trabajo dentro del aula, ¿sí? La otra es que debo proponer tareas que puedan ser planificadas, desarrolladas y evaluadas de una manera relativamente autónoma por el estudiante, ¿sí? Entonces, lo que yo les comentaba antes, a veces por la pandemia y todo dejábamos, o los profes de bachillerato, por ejemplo, en el colegio dejaban un montón de tareas larguísimas de matemáticas, les dejaban 40 problemas, por ejemplo, de álgebra, ¿cierto? Y así adicional a eso, entonces la profe de ciencias le dejaba otros 20 dibujos para hacer, ¿cierto? Entonces es súper complejo que los chicos respondan a todo y en los tiempos que tienen, ¿sí? Además que en pandemia pues era difícil también porque algunos tenían el acompañamiento de las familias en casa, ¿cierto? Pero otros estaban solos, ¿sí? Otros no tenían los medios para acceder, otros ni siquiera tenían las guías de trabajar. Entonces, si yo no estoy en trabajo en equipo con mis compañeros y todos nos ponemos como de acuerdo a que miremos qué es lo que le vamos a enviar de tareas a este estudiante o cuántas tareas, o si de pronto empezamos a generar más bien proyectos integrados que me permitan, a través de un proyecto, yo puedo reforzar todo el resto de las áreas, sería maravilloso, ¿cierto? Que es complicado, de pronto sí, pero eso también nos permite planificar y evaluar también los procesos de los estudiantes de una manera más activa, ¿sí? Porque a veces si ellos tienen demasiadas tareas, pues ¿qué pasa? Que resultan es haciendo otros las tareas o no las hacen o las copian de internet, ¿cierto? O sencillamente hacen cualquier cosa o como pasa también en el colegio que por ejemplo los chicos en el Classroom hay una opción que ellos entregan el trabajo y le deben decir entregar, ¿cierto? Suben el archivo y le dan entregar. ¿Y qué hacían estos chicos? Pues ya sabían que le daban a entregar y ahí aparecía tarea entregada, pero ellos no subían ninguna actividad ni ningún trabajo, ¿sí? Entonces, esto fue como una moda que tocó empezar a hacer un trabajo con todos y ahí se trabajaron valores de confianza, ¿cierto? De la concientización de frente a mi trabajo, el hecho, por ejemplo, de yo no ir a copiar la tarea de otro, ¿cierto? Que también nos pasó que le pedía la prestada la tarea al chico que era piloso, entonces él iba, le tomaba la foto y ¡tin! La subía allá y la ponía como si fuera de él, ¿sí? Entonces, cosas como la honestidad, los valores, todo eso hace parte de la formación y debería estar implícita dentro de esas tareas y trabajos. La profe Úrsula me escribe y me dice, con respecto a lo de la identidad, ¿será que en un carnet tipo escarapela colocar toda la información concerniente a datos personales básicos que le permitan informar en cualquier eventualidad de pérdida o accidente? Sí, eso es clave y, por ejemplo, ustedes que tienen los chicos con discapacidad, debemos formar y alertar a las familias frente a esos eventos que pueden pasar. Existen ahora unas manillas que vienen marcadas, inclusive las usan también para las personas que son, por ejemplo, hipertensas o que convulsionan o que tienen, digamos, otro tipo de enfermedad, a los viejitos de tercera edad ya que son, que tienen, por ejemplo, enfermedades como el Alzheimer. Entonces son plaquitas que parecen como una manilla, ¿sí? Entonces en la manillita está escrito el nombre de un acudiente, un teléfono, ¿cierto? Información muy, muy básica que alguien si lo ve, un policía, alguna persona puede ayudar y puede contactar a un familiar. Entonces, lo que dice la profesora Úrsula es cierto, o sea, no debemos exponer a nuestros niños y a veces son cosas tan básicas que como decíamos antes, no las estamos pensando. Entonces, sí, profe Úrsula, gracias por el aporte. Bueno, volviendo a las tareas y trabajos, debemos ofrecer a los estudiantes la posibilidad de participar en el proceso de elección y selección de las actividades, ¿sí?
¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, le han preguntado a sus chicos, bueno, hoy tenemos, o les dan a elegir, hoy tenemos estas dos guías, ¿ustedes cuál quieren hacer? ¿Alguna vez lo han hecho? ¿O alguna vez he pensado de pronto que él elija lo que él quiere realizar de actividad? O lo que pasa comúnmente es que yo llego con mis actividades, ustedes reparto, hacen esto o explico y ustedes tienen que hacer esto. ¿Mm? Entonces, ¿por qué no ofrecer a los estudiantes que ellos también puedan elegir eso? ¿Qué quieren hacer o cómo lo quieren hacer? ¿Qué medio quiero usar? O darles recursos. Bueno, hoy podríamos trabajar, darles dos opciones. Vamos a trabajar en computador. Obviamente ellos van a elegir el computador por lo que ya sabemos, ¿cierto? Pero si yo tengo el computador y yo quiero, por ejemplo, que él haga lectura crítica, ¿sí? Como de pronto yo le ofrezco dos opciones de lecturas, ¿sí? Y dejarle a él, bueno, usted elige cuál de las dos va a ser, ¿sí? Pero no llegar como a veces por falta de tiempo, por tantos recursos, bueno, por tantas cosas que pueden esto, y llegamos y siempre se hace es esto, lo que yo digo y ya, ¿sí? Entonces, pues no siempre va a ser la opción de que ellos puedan escoger, pero ¿por qué no hacerlo y mirar a ver qué pasa? ¿Sí? Sería otra opción para los chicos a ver ellos cómo reaccionan, también podría ser interesante ver qué pasa. Es importante también emplear sistemáticamente estructuras de aprendizaje cooperativo en el aula, ¿sí? Con nuestros chicos con discapacidad funciona muy bien el trabajo en equipo, ¿cierto? Y el trabajo cooperativo. Pero a veces es importante que también nosotros orientemos esos grupos, ¿sí? Sobre todo en los grados de bachillerato. En primaria los niños son, digamos que no hay tanto pues como esa separación, porque ¿qué hemos visto que pasa en bachillerato? Que los chicos grandes, entonces ya saben que fulanita no sabe escribir bien, entonces, ay no, yo hacemos los grupos y resulta que ¿quiénes son los que quedan siempre solos? Los chicos con discapacidad, ¿sí? Entonces, ¿qué le toca hacer al profe? Entonces armar el grupo y decirle, bueno, usted métame a este chico y entonces yo le doy puntos extra, por ejemplo, que ha pasado por tener acá a fulanita, pero déjela que ella participe. Ella no sabrá escribir bien, pero ella tiene una letra bonita, por ejemplo, o ella puede exponer, o ella puede aportar un material o el libro que tenga, ¿sí? Entonces es empezar también a incluir a estos chicos en el aprendizaje cooperativo, pero que ojalá se diera de manera autónoma y libre, ¿sí? Que no sea el docente el que esté imponiendo y el que esté diciendo al grupo, bueno, usted tiene que recibir a este niño porque se quedó sin grupo, ¿sí? Entonces, si eso pasa, es porque los chicos de pronto no hay una conciencia, lo que hablábamos ayer, frente a la aceptación, frente a que yo debo recibir y apoyar a mi compañero y que si yo soy buena para matemáticas, entonces yo le puedo aportar en el proceso de las matemáticas a mi amigo, ¿sí? Que yo no soy buena en español, pero sí soy buena en artes, entonces lo mismo, puedo compartir los saberes y puedo hacer un trabajo cooperativo con los demás, tengan o no discapacidad. Entonces, es también mirar las posibilidades y potencialidades que tienen todos para que ese trabajo se haga. Si yo hago trabajo cooperativo en el aula seguido, los chicos se van a acostumbrar y van a hacerlo y las dinámicas de trabajo y de organización de los grupos van a ser más fácil que si yo hago una vez al año trabajo cooperativo. ¿Sí? Entonces, todo depende también de la experiencia, de las repeticiones que yo haga con ellos, de como esa dinámica de trabajo que también se tenga, eso les va a ayudar a ellos a que valoren este trabajo cooperativo y también lo aprovechen para en beneficio de todos los estudiantes. Es importante también estructurar situaciones y formas de trabajo que faciliten la confluencia simultánea de distintas tareas y ritmos de trabajo en un mismo momento. Entonces es parecido a lo que yo les estaba hablando de la dinámica de construir circuitos, ¿cierto? De construir competencias, de construir retos alrededor de una actividad, ¿cierto? Que el hecho de que sea un reto para ellos ya significa es algo interesante, es algo diferente, implica que yo puedo ganar o perder, pero voy a ver si gano, voy a ver si pierdo. Ahí ya estamos hablando de duda, porque ya los chicos van de por sí motivados hacia aprender la actividad que yo les estoy proponiendo. Otro punto importante de las tareas es diversificar las formas y organización y agrupamiento del alumnado, de los estudiantes. Entonces, a veces si yo los dejo solos, pues ellos arman sus grupos y pueda que me incluyan al chico con discapacidad o pueda que no, ¿cierto? Me lo dejen aparte. Pero si yo me invento, por ejemplo, una forma de crear los grupos o de agruparlos, por ejemplo, números pares, apellidos que empiezan con la R, los múltiplos de 5 arman un grupo, o los que empiezan el nombre con la A,
¿Mm? O los que tienen 15 años. O sea, si yo mismo empiezo a diversificar esas formas de agrupamiento, los chicos ya se van a dar cuenta de que no debe ser camisas de fuerza y que yo no siempre tengo que buscar mis amigos o mis pares para hacer esa diversificación. Y voy a beneficiarlos a todos. Todos se van a integrar, los que son tímidos, ¿cierto? Los de discapacidad, los que son como muy contentos y muy alegres y expresivos, pues ellos también. Entonces, unos se van a aportar entre otros para la realización de las actividades. Otra cosa importante es diferenciar las formas de estructuración y los usos del espacio y del tiempo en las situaciones de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los contextos donde ustedes se mueven, ¿cierto? Que es, el clima es caliente, que es diverso, tiene brisa, ¿cierto? O sea, es otro tipo de contexto que tienen ustedes y que podrían aprovechar el espacio de manera diferente. Entonces, ¿por qué no, por ejemplo, plantearnos una clase en la cancha de basquetbol, ¿cierto? O al lado del árbol más grande que esté en el colegio, que nos dé sombra, o en el comedor, ¿sí? O sea, ¿por qué no cambiar esos espacios que siempre estamos en el aula y los chicos están ahí como ya acostumbrados a ese mismo espacio? ¿Qué pasa si yo voy y dicto mi clase en la biblioteca? ¿Mm? ¿Qué pasa si yo dicto la clase en el patio de afuera, pero al lado de la sombra, en el caso de ustedes por el calor y por el clima, ¿cierto? Es también empezar a mirar cómo los muchachos empiezan a variar o no esos aprendizajes. Entonces ellos mismos les van a decir a ellos si les gustó la actividad que ustedes propusieron, por ejemplo, en la biblioteca, en el comedor, en el aula múltiple, en audiovisuales, bueno, en los lugares que tengan disponibles. Si ellos vieron que les pareció chévere la actividad, muy seguramente ellos mismos les van a decir, ay, profe, ¿cuándo volvemos a hacer la actividad en el salón, en la biblioteca? ¿Mm? O en el patio. Entonces, ellos mismos lo van a pedir porque se sintieron bien, porque les gustó ese contexto y si lo aprovechamos bien, pues podemos generar otro tipo de aprendizajes con los estudiantes. Bueno, eh, otra clave importante aquí es los materiales, ¿cierto? Materiales y recursos. Sabemos que pues en nuestras instituciones no hay muchos recursos ni materiales, ¿cierto? Mm, pero lo que hay, pues debemos ser muy creativos, ¿cierto? Muy recursivos, usar toda la parte reciclada que existe dentro de nuestros colegios, ¿cierto? Debemos también aprovechar que si, por ejemplo, en grado sexto ya trabajaron los átomos, era una tarea o una actividad, qué chévere sería poder empezar a armar un recurso, un banco de recursos de esas tareas que han hecho los estudiantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo ya trabajé lo del átomo, ¿sí? O la célula, y resulta que dentro de mi curso vi que habían 5 trabajos muy chéveres que hicieron con material reciclado o con juguetes, bueno, algo que ustedes vean que de verdad es muy llamativo. Ustedes pueden invitar, por ejemplo, al estudiante a que done esos recursos ya van a quedar en ese banco de materiales y le van a servir a los otros grados sextos, por ejemplo, o a los de los años posteriores, ¿cierto? Y que ese sea como un banco disponible para toda la institución. Entonces yo me estoy armando unos materiales creativos diferentes que me ayudaron en mi momento con mis estudiantes, pero que si yo los veo a futuro, también me pueden beneficiar otro tipo de cursos, otro tipo de actividades. Acá dice la profe Tania, en eso de ser recursivos nadie nos gana. Ja, 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 eso sí estoy segura. Son muy recursivos, ¿cierto? Cuando no tenemos, pues no lo inventamos, como dice el dicho. No deben suponer altos costos y gastos, ¿sí? Entonces sabemos que los materiales, bueno, pueden haber materiales maravillosos, ¿cierto? Hermosos que manejan en otros colegios y en otros contextos, ¿cierto? Pero si no tenemos el dinero, pues hagamos y creemos con lo que hay. Hay páginas en Pinterest, es una herramienta que existe, yo creo que muchos la conocen, y hay diversidad de material creado, por ejemplo, con cajas de huevos, con cordones, con foamy, con una cantidad que uno dice, oiga, es que de verdad se puede hacer esto. O sea, yo tengo foamy en el salón y está a mi acceso, yo puedo adaptarlo, puedo ajustarlo a las necesidades que tengo. Y si más si voy a beneficiar y lo voy a dejar en el banco de recursos del colegio, pues maravilloso, porque no solo se beneficia mi curso, sino los niños que vienen detrás y de pronto para otros de otros grados posteriores. Puede contarse también con material didáctico reciclable, tapas de gaseosa, por ahí no son solo tapas, hay muchos materiales reciclables que nos sirven, ¿cierto? Tenemos es que ser cuidadosos de pronto con el aseo, de lavarlos bien, limpiarlos, el hecho de usar, por ejemplo, toda esa parte de las bebidas que toman, jugos de caja,
por ejemplo, de los envases, las gaseosas, ¿cierto? Lavarlas bien, conservarlas para que de verdad puedan tener un uso y de pronto no se nos llenen en el salón de hormigas o de ratas o roedores o algo así que si no están limpios o esto, pues nos pueden traer amigos que no queremos a nuestras aulas. Pero eso no necesariamente tienen que hacerlo ustedes, ¿no? Por ejemplo, si yo pido, por ejemplo, voy a hacer ladrillos ecológicos con botellas de gaseosa. Ustedes como profes no tienen que ponerse a lavar las botellas de gaseosa. No, ese puede ser una actividad que yo pueda estar realizando con mis estudiantes, ¿sí? Si yo les tengo el objetivo claro, si tengo los recursos, si tengo la actividad y tengo las estrategias, eso se puede convertir en un proyecto del colegio, ¿cierto? El diseño de los materiales de ladrillos ecológicos y luego voy a crear con esos ladrillos no sé, un salón, sillas, bueno, hay tantas cosas que se pueden hacer que los chicos mismos van a participar de esos proyectos y van a ver la importancia también del hecho de reciclar, ¿cierto? Algo que es tan importante en este momento en nuestros contextos y en nuestra vida como tal, ¿no? O sea, hay que enseñarlos a ellos también a usar todo lo reciclado y aprovechar lo que tienen en casa, ¿sí? Vemos también, por ejemplo, que en muchas casas los niños ahora y los mismos papás, que es importante también educar esa parte frente a los regalos de Navidad, ¿cierto? Entonces el regalo, la muñeca, el regalo, el carro, ¿sí? Cuando uno se pone a ver qué funcionalidad tiene una muñeca, pues sí, pues la niña jugar con la muñeca, pero a veces la muñeca vale, no sé, 80.000 pesos, digamos, y qué tal si yo le sugiero al papá que en vez de la muñeca le compre un rompecabezas de 1000 fichas, por ejemplo, que vale 40.000 pesos, ¿sí? Entonces, que le compre un juego didáctico, que le compre un ajedrez, que le compre un juego de concéntrese, ¿sí? O sea, hay que también como ir cambiando ese chip de las familias también frente a los materiales y recursos que tienen en casa, porque, por ejemplo, puede ser que el regalo de la Navidad para el niño es la pistola. ¿Mm? Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso alrededor? Bueno, eso es otro tema que valdría la pena discutir, ¿cierto? Pero es también como capacitar, formar a los papás frente a los materiales que a veces ellos les cuesta trabajo adquirir, por ejemplo, o regalarles a sus niños un carro, ¿cierto? Y cómo ese carro que lo cogió el niño o puede estar jugando un momento, digamos, sí, pueda que le beneficie y juegue y le guste, pero como también yo le vendo la idea al papá de que, por ejemplo, empieza a darle materiales lúdicos y pedagógicos a los niños que hacen parte del juego, ¿cierto? Entonces, es un trabajo también que sería como interesante hacer con los papás. Acá dice también hacer uso de recursos accesibles para las tareas, como palos de paleta, pitillos, palillos, lana. Bueno, acá, digamos, ustedes mismos lo han dicho, ustedes son muy recursivos y a veces reutilizamos lo que ya hemos utilizado y no desaprovechamos nada, ¿cierto? Porque pues como no hay mucho, toca hacer y ser muy creativos. Usar las herramientas electrónicas como el computador, la tablet, el celular, pero esto de las herramientas también tienen que, con nuestros niños y con los papás, tiene que haber un tipo de formación básica, digamos, frente al uso de estos recursos, ¿cierto? Frente al uso de los tiempos, que eso haría parte de otra capacitación, frente a todas las cosas que hay en Internet, toda la influencia de las redes sociales, todo el control de parietal que existe en los computadores, que los papás muchas veces ignoran toda esa información y que si las herramientas electrónicas son buenas, ¿cierto? Y son pero, pues, positivas para el aprendizaje, pero que si no se manejan y no se regulan en casa, pues también pueden convertirse en un problema, ¿cierto? Entonces, tenemos muchos chicos también que son adictos ya al celular, bueno, chicos y a veces profes también que son adictos al celular, entonces tienen que estar mirando el celular todo el tiempo, respondiendo mensajes, mirando las redes sociales, ¿sí? Entonces es algo que nos está invadiendo y que si nosotros como adultos, como profes, no tenemos el control, pues imagínense los niños, ¿m? Imagínense los papás, pues ahí sí que difícil, ¿cierto? Y con tanta cosa que hay en las redes, pues es algo que debemos estar capacitando y formando todo el tiempo a las familias. Otras herramientas y recursos que nos sirven para esta flexibilización están las herramientas de apoyo, como por ejemplo las calculadoras, los abacos, los brailes, los abacos abiertos, las regletas, bueno, otras herramientas que para nuestros chicos con discapacidad pues son muy importantes, ¿cierto? Y son claves para el acceso a ellos de la información, para aprender a leer y escribir en las pizarras braille, por ejemplo, en el caso de las personas invidentes, ¿cierto? Entonces, es importante que las concibamos también como materiales y recursos para el aprendizaje. Acá dice la profe Ruiz, dice, crean dependencias si no se les da el uso correcto. Así es, tenemos que estar controladitos.
Vamos ahora entonces con la evaluación. Acá está la profe brava. Entonces, la evaluación es como el coco, ¿cierto? De todo lo que, en lo que van a terminar o lo que los estudiantes esperan de nosotros. Entonces, la evaluación se ha convertido en eso, lastimosamente, en que muchos lo hacen por la nota, pasar un año, pasar una materia, pero digamos la evaluación ha perdido el sentido en la medida que ha sido más de tipo eh, a veces punitivo con una nota, ¿cierto? Que más significativo en que me digas si yo me saqué un 2 en matemáticas, me diga, bueno, ¿por qué se sacó el 2? ¿Cómo puede mejorar ese 2? ¿Qué cosas tiene que hacer para reforzar? ¿Cierto? Que eso muchas veces el tiempo, las circunstancias no me lo dejan decir. Mm, Entonces, vamos a ver unas recomendaciones para esa evaluación, ¿cierto? Estas las vamos a ver un poquito más a profundidad mañana cuando hablemos del DUA, que mañana el tema en la mañana es DUA, y en la tarde vamos a hablar de flexibilización con DUA. ¿Qué recomendamos para esta parte de la evaluación? Uno, debemos incluir de una forma equilibrada en los criterios y las actividades de evaluación los distintos tipos de capacidades y de contenidos. Entonces, que si yo me planteo los DBA básicos, ¿cierto? En esa evaluación también debe estar concebida ese DBA básico, ¿cierto? Yo debo plantear actividades para ese DBA básico de matemáticas, de ciencias, de lo que sea, ¿cierto? Pero también debo estar atenta y debo medir con mi evaluación las capacidades que tiene ese niño para resolver ese DBA y el contenido como tal del DBA básico, ¿sí? Entonces, no me voy a extender en muchas cosas que voy a evaluar, sino que yo puedo plantear 2 o 3 ítems que me permitan evidenciar que esa actividad y eso que yo le estoy dando al niño me está mostrando que el niño sí puede aprender o no lo puede hacer. Otro factor importante es ayudar a los estudiantes a aprender, a evaluar y regular por sí mismos el propio proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces pasa mucho que, por ejemplo, los chicos solamente estudian para las evaluaciones, ¿sí? Lastimosamente. Uno no ve a los niños estudiando porque quieran repasar el tema que están viendo, ¿cierto? Entonces, nuestros estudiantes se han como acostumbrado a que yo estudio si tengo evaluación. ¿Mm? Yo repaso si voy mal y entonces yo debo pasar la recuperación porque si no perdí el año. ¿Sí? Entonces ellos no lo ven como algo constructivo de que me permita mirar hasta dónde sé, cuáles son mis dificultades para de pronto reforzar, ¿sí? Por ejemplo, si yo sé que voy en la división, pero entonces me hacen la evaluación y sé que no pude responder bien, pero entonces yo no me detengo a mirar por qué no me fue bien, ¿sí? Y esa parte que no me ayuda a regular mi propio aprendizaje, pues no me está permitiendo ver, por ejemplo, que lo que pasa no es que no sepa dividir, ¿sí? Lo que pasa es que no me sé las tablas de multiplicar. ¿Mm? Y si no me sé las tablas de multiplicar, pues difícilmente voy a acceder al proceso de la división o me va a costar más trabajo o me las sé mal. Entonces ahí ya no estoy regulando mi propio aprendizaje, ¿cierto? Y qué bonito sería que nuestros chicos y chicas con y sin discapacidad pudieran ellos mismos regular su aprendizaje y darse cuenta cuáles son esas dificultades. Y si ellos las evidencian, que vengan y nos busquen a nosotros y digan, profe, mire, yo sé que a mí me cuesta trabajo en ciencias la tabla periódica. ¿Qué puedo hacer para mejorar eso o para reforzar ese concepto? Pero muchas veces los niños no son conscientes de eso y no identifican esos elementos pues, primordiales, ¿cierto? En esa parte de la evaluación. Y si ellos mismos identifican, por ejemplo, esa parte de que si yo no me sé las tablas, ¿cierto? Si ellos lo identificaran, podían ponerse juiciosos o con ayuda de los papás, porque esto no es solo de los profes, sino de los papás, empezar a investigar qué juegos hay de tablas, qué material didáctico encuentro yo de tablas, qué guías, qué juegos en internet de tablas. Y si yo soy juicioso y sé que esa es mi dificultad, pues voy a buscar los recursos, ¿cierto? O si en mi colegio tienen, por ejemplo, un jueguito de tablas que se inventó una niña de tercero, pero está en el banco de datos, pues yo puedo ir a acceder allá a él, puedo reforzar en mis tiempos en los que estoy en el colegio, ¿cierto? Pero también puedo en mi casa estar mirando, por ejemplo, un jueguito que encontré de las tablas de multiplicar, que me divierto y ahí estoy reforzando, ¿sí? Entonces es como hacer conscientes a los chicos frente a todo ese tipo de posibilidades que tienen de recursos y que no solamente deben esperar que el profe les dé todo, ¿cierto? Que es lo que están acostumbrados muchos de nuestros estudiantes. Todo esperan que el profe les dé, todo esperan que el profe les llegue ya con la guía, el refuerzo, la actividad para que él la pueda hacer. No hay mucha autonomía para ir a buscar recursos que hay en línea o en las bibliotecas, ¿cierto? En los mismos colegios con los libros que hay, no hay mucha autonomía.
Es importante también que ellos obtengan información lo más variada y completa sobre el aprendizaje de los estudiantes, que permita conocer tanto sus dificultades como sus progresos. A veces en los informes cuando damos o los mismos chicos, bueno, evaluamos, sacó uno, ya, nunca le decimos, por ejemplo, a ese chico, bueno, venga, a ver, miramos con él ahí con la hoja, bueno, vamos a mirar por qué fue que usted sacó uno, vamos a mirar, bueno, es que mire, usted acá se equivocó porque usted no sumó bien esto, y si usted hace lo que sea un profe que diga de matemáticas, si usted se equivoca en un número, las matemáticas son exactas, entonces ya ahí le quedó mal. Puede que sepa el procedimiento, pero usted tiene que tener más cuidado cuando vaya a resolver la operación de que esté bien. Tómese el tiempo y revise, por ejemplo, ¿sí? Esa podría ser una información valiosa para el estudiante que le va a llevar a que él debe, uno, revisar sus procesos, ¿cierto? Que si los terminó, que si todos los amigos empezaron a terminar la evaluación, el niño a veces es ese afán de irse, ¿cierto? Que porque mi amigo ya terminó, entonces yo tengo que irme también. No, es también empezar y educar al niño y decirle, mire, si yo les doy el tiempo para la evaluación, usted lo que debe hacer es resolverla. Una vez la termine, revísela, ¿cierto? Si ya la revisó y está seguro, entrégala. Pero usted no puede hacer lo que hacen los demás de salir al tiempo porque su amigo ya terminó, ¿cierto? O porque se quiere ir a jugar, como pasa muchas veces, ¿cierto? Y si yo le dediqué 5 minutos al chico y él identificó que el problema en su evaluación que sacó uno fue porque no sumó bien, no porque no supiera el proceso, sino porque contó mal y de la carrera estudió mal. Eso ya le va a permitir al estudiante que tenga varios puntos de referencia para él mismo, ¿sí? Entonces, muy seguramente en la próxima evaluación él ya no va a cometer el mismo error, sino ya se va a detener a mirar, ay, vea que el profe me dijo que es que yo cuento rápido y entonces me cuento mal, entonces voy a rectificar, ¿sí? Entonces, muy seguramente él ya identifica, lo hace y lo resuelve, ¿cierto? O que, por ejemplo, copió algo mal y si yo veo que la letra de mi estudiante está fea o confusa, eso también es retroalimentación para él y eso le va a permitir que él avance en su proceso. Pero si yo solamente le doy, entrego su hoja 1, le fue muy mal, Torres, Jiménez, lo que sea, siga al siguiente, ¿sí? ¿Qué retroalimentación se lleva al estudiante? Pues ninguna, ¿cierto? Porque pues sí, me saqué el 1, soy malo, no entiendo la multiplicación o lo que sea el tema que estés viendo y yo ya no voy a poder más. Entonces es también como les cambiamos esas notas de pronto que tenemos que dar por los sistemas pues de educación que tenemos al momento, porque tenemos que sacar una nota, porque tenemos que dar una valoración, ¿cierto? Entonces, cómo también esa valoración la transformamos en algo constructivo para los chicos. Otra recomendación es diversificar los momentos de evaluación, que sea inicial, procesual y final, ¿cierto? A veces los chicos, lo que decía ahorita, están acostumbrados a que si hay evaluación, yo estudio. Si no hay evaluación, pues no estudio, ¿cierto? Qué bueno sería, por ejemplo, que hoy inicia clases, yo pueda realizar una evaluación inicial de tamizaje que me permita, por ejemplo, en el 2022 arrancar por los chicos y saber cómo llegan a tercero, ¿cierto? Esa sería mi evaluación inicial. Ese es como como una base en la que yo puedo partir de qué es lo que saben los chicos y de pronto qué dificultades tienen, ¿cierto? Pero respecto a mitad del primer periodo, pues yo también puedo hacer otra evaluación, no tan rigurosa, puede ser una evaluación grupal, puede ser una evaluación individual, puede ser a través de una dinámica, puede ser a través de una herramienta, ¿cierto? Pero que me permita evaluar en la mitad del proceso cómo va ese chico en las temáticas que yo estoy planteando para el primer periodo. Y al Mira, final Claudia, del primer, señor. lo que pasa es que a veces nosotros tenemos que decirle al estudiante el significado de la palabra estudiante. Ujú, Estudia antes, o sea, antes de llegar al colegio debe estudiar. ujú. El significado es estudia antes de irse para el colegio en la tarde, no sé cuándo. Introyectarle eso en su mente, que esa palabra significa eso. Ujú. Eso debería ser un letrero que hubiera antes, estuviera en nuestros salones, ¿no? Eso sería clave que ellos lo tuvieran. Muchos, puedo asegurar que no saben qué significa la palabra estudiante. ¿Mm? Eso Así es. podríamos empezar a trabajar, ¿cierto? Desde las mismas aulas. Ese puede ser un objetivo para el año entrante. Este año ya prácticamente se está acabando, ¿cierto? Pero que nos quede, por ejemplo, que esa podría ser una consigna, ¿m? Para todos los estudiantes. Y si ellos tienen eso claro, pues van a regular muchas cosas en su aprendizaje.
de evaluación, de contenidos, de aprendizaje, de la misma responsabilidad frente a su proceso. Como yo les digo a los chicos, ustedes la única tarea que tienen que hacer es estudiar. Su mamá y su papá deben trabajar, deben dar a usted su comida, su ropa, su estudio, pero ¿usted qué tiene que hacer? ¿Usted trabaja? No. ¿Usted vende cosas en la calle? No. Entonces, ¿cuál es su responsabilidad? Y es como hacerlos conscientes, lo que dice el profe Gilberto, es de cuál es su responsabilidad. Pues en este momento es solamente estudiar. Hay que estudiar, para estudiar, pues hay que entregarse, ¿cierto? Hay que hacerlo antes de, ¿cierto? No esperar a que el profe le diga, oiga, voy a evaluación. No. Y debería ser tan autónomo y que el muchacho lo tenga tan consciente que no haya necesidad de nosotros estárselo diciendo cada vez que hay una evaluación o recordárselo. O sea, eso debería ser algo autónomo en los chicos, pero falta mucho en esa parte de autonomía de nuestros muchachos, lastimosamente. Hay unos que sí lo hacen, ¿cierto? Pero porque ven la importancia de aprender, porque están motivados por diversas circunstancias, ¿cierto? Pero la gran mayoría, pues tenemos que estar ahí siempre presionando o siempre diciéndoles para que ellos lo puedan hacer. Pero no olvidemos esa evaluación, o sea, no hagamos todo al final, ¿cierto? Yo sé que ustedes de pronto no lo hacen, pero sí tengamos en cuenta que si tenemos un proceso de inicio, medio y final, pues vamos a poder mejor ver los procesos de los estudiantes. Otra cosa importante, otra recomendación es fomentar la implicación y participación de los estudiantes en el proceso de evaluación, ¿sí? Entonces, ustedes, por ejemplo, cada cuánto hacen autoevaluación de los chicos, ¿sí? Y esta evaluación, autoevaluación también, pues debe permitir al chico ser honesto, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, vamos a hacer la autoevaluación, entonces cada uno califique, ¿sí? Pero entonces si no damos unos criterios claves o unos objetivos claves de esa evaluación, pues si yo voy mal, yo me voy a poner 5 así sepa que no hice nada. Y pasa y está pasando, ¿sí? No es mentira, no me lo estoy inventando. Entonces ahí debemos también hacer un trabajo fuerte frente a valores, ¿cierto? Frente al respeto, frente a que si yo soy consciente, otra vez volvemos al cuento de la conciencia, si yo soy consciente de que en todo el periodo yo no hice nada, ¿cierto? Fui muy vago, no trabajé, no hice tareas, no vine, ¿cierto? Y si me dicen autoevalúese y me pongo 5, pues no estoy siendo coherente con todo lo que yo he hecho, ¿cierto? Y uno debería docente decirle, bueno, usted se puso 5, ¿por qué se puso 5? ¿Cierto? Usted cree que, mire, usted no ha, acá yo tengo todo el proceso suyo, si uno le lleva seguimiento, entonces usted no ha hecho tal cosa, y esta, y esta, y esta, y esta, ¿usted cree que se merece esa nota? Si hace también cuestionarles esa autoevaluación, que a veces no sea solo por darse una nota e intentar pasar con ayuda de esa autoevaluación, sino también que él sea objetivo frente a su aprendizaje, que sea crítico, ¿cierto? Que sea reflexivo y que le permita llegar a mirarse a él mismo y decir, oiga, profe, no, yo de verdad, yo no estoy, este periodo yo no trabajé bien, yo no le entregué tales actividades, o no vine, o me dio pereza, entonces no, yo la verdad me merezco tal nota, ¿cierto? Si yo logro que los estudiantes lleguen a ese nivel, pues estoy formando una conciencia y que en un futuro no tan lejano, ¿cierto? Me va a permitir que él también empiece a valorar lo que tiene, ¿cierto? Muchos niños no pueden acceder a la educación por diversos recursos, por diversas temáticas, porque están lejos, porque no hay cupos, ¿cierto? Porque los papás los tienen trabajando, por ejemplo, o muchas otras problemáticas que sabemos que tienen nuestros niños. Entonces, hacerles ver que la educación también es un regalo que ellos tienen en el momento y que cuántos detrás de ellos están esperando a ocupar esa silla que ellos están en el momento. Y de nosotros depende también cómo formarles ese interés, el respeto, los valores frente a la educación que ellos reciben, ¿sí? Ustedes son modelos para ellos. Si ustedes no practican ese modelo de respeto, de confianza con los chicos, pues muchos no tendrán a quién seguir, ¿cierto? Entonces es compleja la situación y de nosotros depende que ellos valoren ese recurso que en este momento pues les están brindando desde los diferentes municipios, de que le construyan una escuela en un lugar muy apartado, pero bueno, allá va a llegar una profe, va a empezar a generar procesos de educación con los chicos. Entonces, valorar eso. ¿Cuántos lugares en nuestra misma ciudad, en nuestro departamento no tienen esa posibilidad? No tienen los recursos. ¿Nos faltan cosas? Claro que sí, nos faltan muchas, pero pues vamos en el camino y entre todos las estamos construyendo.
La última recomendación está relacionada con diversificar las situaciones y los instrumentos de evaluación, ¿cierto? Entonces, que tuviéramos la posibilidad, por ejemplo, de no siempre estar haciendo evaluaciones escritas. ¿Qué pasa si yo hago una evaluación en el Classroom, si manejo Classroom, ¿cierto? O si yo, por ejemplo, hoy me creo una página por allá en Word y les dejo una actividad, ya me sale la nota. Entonces, ¿en qué medida yo también les empiezo a diversificar esos instrumentos de evaluación, que no sea siempre lo tradicional, o por ejemplo a través de un juego? Listo, hoy vamos a evaluar resolución de jugadas, por ejemplo, y entonces me voy y me cojo un ajedrez, ¿cierto? Y si ya yo he trabajado previamente el ajedrez, ¿cierto? Y ya les he dado algunas estrategias para jugarlo y todo, yo puedo evaluar que ellos jueguen ajedrez, ¿cierto? Frente al proceso de muchas conductas. Yo podría trabajar el autocontrol, la concentración, la atención, la memoria, muchas cosas a través de un juego de ajedrez. Entonces es solo también plantearles otro tipo de actividades que me permitan medir esa diversificación, ¿vale? Bueno, vamos entonces ahora. Hay un video muy lindo que se llama El color de las flores, ¿sí? Quiero que le pongan mucha atención, que es muy, muy bonito, ya vamos a hablar de él. No tiene audio, Carmen. Claudia. ¿No se escucha? Señora. Bueno, gracias por avisarme. ¿Ahí me confirman? ¿Se escucha? Sí, se escucha un sonido. Gracias. Bien, chicos, silencio ya. Para mañana quiero que me escribáis una redacción de la longitud que queráis, pero el tema tiene que ser el siguiente: los colores de las flores. Okay, now close your books, pick your things and line up. Diego, ¿cómo vas a hacer la redacción? No sé, me pondré a investigar, supongo. Mira, Diego, las margaritas son amarillas, las rosas son rojas, las violetas son violetas. Javier, empieza la lectura. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero bergantín. ¿Quién quiere seguir leyendo? Alex. Mira, Diego, creo que lo mejor es que hagas la redacción tú mismo. Estoy segurísima de que algo se te va a ocurrir. Vale. Color. Buscar componente del color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina. ¿Fotorreceptor qué? Los colores de las flores, ¿eh? Pues a ver cómo sales de esta. Y entonces el caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Y el pajarito A ver, le dijo... mamá, repíteme esa parte. El caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Venga, mamá, corre, que tengo una idea.
Escucha, Diego. El color es una percepción visual que se genera en los fotorreceptores. Las amarillas son las margaritas, que tienen un tallo muy largo. Mi hermana la usa para jugar al me quiere, no me quiere. Mi madre dice que no las arranquemos, porque son difíciles de encontrar. Muy bien, Javi, quizá un poquito larga. Bien, ¿quién quiere salir ahora a leer la suya? Diego, ¿te animas tú? Venga. Las flores son de color pajarito y hay muchos colores de flores. Por eso hay tantos pajaritos, porque hay un pajarito para que cada flor tenga su color. También hay flores color abeja o color vaquita del campo. En el campo de... Bueno, quisiera escucharlos qué impresiones les deja este video. ¿Será que ahí sí hay flexibilización curricular? ¿Qué opinan ustedes? La ONCE es una entidad española que es la que trabaja con todas las personas invidentes y entonces pues allá les dan los recursos humanos, como era la señora que estaba acompañando a Diego, que es una docente de apoyo, que si ustedes vieron, ella no le hace la tarea al chico, ¿cierto? Lo acompaña en su proceso, de pronto Pregunto lo algo, orienta. Claudia, yo no vi nada. ¿No vio el video, profe? Ay, no me diga eso. El video no se vio, ¿no? Yo sí lo vi. ¿No lo vieron? Yo sí lo vi. Caramba, yo no vi nada. No. Sí se vio. Sí se vio. Sí se vio. Ah, entonces igual el video está colgado también en el Classroom Dance, se llama El color de las flores, para que lo puedan observar. Y el profe que no lo vio, lo pueda ver ahí, ¿vale? Pero era una experiencia de un niño invidente en una escuela, ¿cierto? Que le proponen las actividades de qué color son las flores. Entonces él es un niño invidente, él tenía que ver cómo iba a hacer esa actividad, ¿cierto? Entonces vemos desde el inicio que está planteado, el objetivo nunca fue diferencial para él, ¿cierto? Él también tenía la misma actividad de los otros niños y él tenía que mirar a ver cómo iba a dar respuesta a esa tarea que le estaban colocando, ¿cierto? No, y hace referencia a los diferentes tipos de percepciones y a cómo podemos percibir nosotros los estímulos del exterior también. Nosotros no solamente recibimos estímulos a través de la vista, él estaba básicamente mostrando de la forma con los sentidos que él percibía y cómo los percibía. Por eso él hablaba de que olía al olor de las vacas. Y entonces él estaba mostrando de la forma en realidad como él estaba percibiendo a través de sus otros órganos de los sentidos. Y de esa forma se le evaluó. Exactamente. Ajá. En realidad no se estaba evaluando el color de la flor como tal, él estaba hablando del sentido que le daba, el sentido que él le daba la analogía, la frase. Eso era lo que le estaban evaluando a él. Cómo él ve su realidad, ¿no? Él no podía ver el color de las flores. Sino era desde su realidad. Desde su realidad, exacto, Ángela. Podía interpretarla y cómo también él se la hace ver a los demás, ¿no? Porque los otros niños le intentaban ayudar
que las flores son amarillas como no sé qué, y él hasta el niño se ríe, ¿cierto? Entonces él en medio de su cosa diría, pero bueno, estos me dicen del color, pero yo no puedo ver el color, ¿sí? Entonces más era una cosa de sensaciones, de sentimientos, de estímulos que él desde su misma discapacidad podía evidenciar, ¿cierto? O sentir, y también el cómo se la hace ver a los demás niños, que era una tarea difícil, pero en medio de todo nos hace ver el video que no era tan difícil para él, ¿cierto? Porque él lo expresó desde su sentir, desde su forma de ser, y cumplió con una actividad que estaba planteada para nosotros. Bien o mal, no Bueno, estaba ni bien o mal, ¿cierto? igual Pero- me pasó a mí ahora. Yo fui invidente ante el video y ustedes con la explicativa de ahora ya yo hice una, una, una conceptualización ¿cómo es? Muy por dentro y muy imaginaria de mi parte con base a lo que ustedes han explicado. Muchas gracias. Como- Buenas, sí, profe Eh, Arnedi, Rudis. Sí, buenas. Rudis. Arnedi, el que tenía levantada la mano, no sé Ah, si la alguien manito. levantó Bueno, la entonces mano. seguimos con la profe Rudis. Sigue el profe Arnedi. Ok, o sea, quería de pronto llevar un poquito el ejercicio hacia nuestra realidad de pronto cuando nosotros enfocamos un DBA para evaluar, ¿verdad? En el ejercicio que se presenta en el video, el niño alcanza a conseguir el objetivo. Ahora, si de pronto el objetivo fuese la producción escrita, alcanzar ese objetivo de producir, de pronto en los DBA que se trabajan en lengua castellana de primera a tercer grado. Y para hacerle una flexibilidad curricular, se le puede pedir una descripción de cualquier objeto que él pueda tocar y no necesariamente de algo que él se pueda imaginar, como el color. Y también ahí estaríamos hablando de flexibilidad curricular. Claro, estoy acudiendo a otro tipo de estrategias, ¿cierto? Otro tipo de contenido que también yo puedo valorar. Y a veces diría uno, bueno, la profe no tuvo en cuenta si dijo los colores de las flores, o sea, podría uno cuestionarse también, ¿lo hizo intencionalmente o ignoró que tenía un niño invidente en su salón, ¿cierto? O lo Porque hizo eso no era lo que estaba intencionalmente. evaluando. Ajá, o lo hizo Porque eso no era lo que intencionalmente estaba hablando. para ver él cómo iba a responder frente a esa actividad, ¿no? Entonces se puede leer desde muchos elementos, pero que si miramos, como decía Ángela, es la percepción del niño, ¿cierto? Frente a una realidad que él está viviendo, que para él la mira no con colores, sino con analogías o relaciones con animales, ¿cierto? Con cosas que él de verdad puede sentir o puede escuchar, en este caso por su discapacidad visual. Acá la profe Ruiz escribió, no sé si la profe Ruiz quiere hablar. Apagamos Hola, buenas micrófonos. tardes. Sí, profe Ruiz, la escuchamos. Pues quería sí comentar relacionado con el video, pues es dejar que los niños experimenten, que ellos logren hacer pues relaciones, que indaguen desde su propia realidad, haciendo del aprendizaje algo más significativo, algo más consentido para ellos, donde va cobrando vida la diversificación de la evaluación, porque no solamente es tomar y el aprendizaje, sino tener en cuenta esa diversificación para darle, pues, para que todos puedan participar, para que nosotros podamos hacer una evaluación más flexibilizada. Como también ver, profe Luis, como tú dices, que unos se enriquezcan de otros, ¿no? De pronto podríamos también, o esa profe hubiera también podido contemplar el hecho de hacer una dinámica de tapar los ojos a todos los niños y mirar ellos desde su perspectiva, así sea de actividad, ellos cómo lo perciben, ¿cierto? Y también que se pongan en los zapatos de Diego a ver él cómo lo puede percibir. No va a ser nunca igual, obviamente, porque ellos ya tienen un imaginario, tienen una visión que les permite tener imágenes mentales en su cabeza frente a los colores, ¿cierto? Tienen la experiencia y todo, pero frente a los niños y frente a la sensibilización, que es importante hacerla todo el tiempo, cómo ellos tomarían ese tipo de actividades, ¿cierto? O qué pasa si, por ejemplo, yo me planteo una actividad con mis niños del
recurso frente de pronto si no tengo un chico, una persona con discapacidad visual, pero si tengo, por ejemplo, un niño con síndrome de Down. Entonces, si yo, por ejemplo, les planteo un mensaje, una actividad en un idioma diferente, una frase, y les digo a todos, incluyendo al chico con síndrome de Down, bueno, vamos a interpretar qué es lo que dice ahí, ¿cierto? Y si la pongo en alemán, por decir algo. Entonces ahí ya es un cuestionamiento para todos que nos va a dejar ver, no hay ventajas ni desventajas, ¿cierto? O sea, no hay un código que nosotros no conocemos que me está imposibilitando conocer el mensaje, ¿cierto? Interpretarlo y poder decir de qué se trata. Y en la misma situación están todos, porque ninguno conoce el código. Y para el niño con síndrome de Down, pues sería lo mismo, porque si él no lee y no escribe, pues él no va a entender de qué se trata, pero él sabe que es un código de pronto diferente al que él ya ha visto, ¿cierto? O que él conoce y va a estar en la misma igualdad de condiciones que todos. Entonces es como poner también ese tipo de actividades sencillas que también nos cuestionen también y los cuestionen a los chicos frente a esa fase de entendimiento, de comprensión de un mensaje que queremos darles, ¿cierto? Un sonido, por ejemplo, ponerles unas actividades de sonidos que les permitan a ellos identificar y sin estarlos viendo, sino solamente el sonido. Entonces también hay una parte dentro de nosotros de formación que a veces nos olvidamos de los sentidos y la importancia que tienen en el aprendizaje, ¿sí? Entonces, dictamos los contenidos y todo, pero muchas veces, por ejemplo, no acudimos solamente al oído para información de ese tipo auditivo que nos puede dar y cómo el sentido auditivo también nos da mucha información. El solo hecho de escuchar al profe cuando está diciendo su clase, ¿cierto? De mantener la atención, eso ya me da unos indicadores a mí de este sentido auditivo que debo estar conectado con la persona que me está hablando, con la instrucción que me está dando, con la tarea que me está proponiendo, ¿sí? Y a veces solo lo hacemos a través del contenido que yo quiero explicar o la actividad que quiero que desarrollen. Pero si yo me voy más allá y voy pensando algo diferente, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, hay muchas grabaciones de onomatopeyas o de sonidos de diferentes del ambiente y hoy voy a trabajar, por ejemplo, atención solo con esas grabaciones, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo ya cambie mis dinámicas, mis estrategias, pero yo voy a trabajar el mismo contenido que es, por ejemplo, comprensión, ¿cierto? Ya les estoy dando otro tipo de recursos, estoy motivando a los chicos con otro tipo de actividades que muy seguramente van a ser significativas para el proceso de los estudiantes, ¿cierto? Frente a los compañeros, ¿qué tenemos que decir? ¿Qué opinan ustedes de los otros niños que estaban en el curso con Diego? ¿Habrá inclusión? ¿Había segregación? ¿Cómo vieron ustedes ese panorama de los compañeros de Diego? Pueden levantar la manito. ¿Sería un contexto inclusivo? ¿Ustedes creen eso? ¿O no era inclusivo? ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Están tímidos los profes? ¿O se durmieron? ¿Qué pasó? ¿No quieren participar? La inclusión en España está desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Entonces ellos allá, si veamos el video, tienen todos los recursos tecnológicos. La máquina donde estaba escribiendo el niño es una Perkinson, entonces está adaptada, cada tecla es un punto del lenguaje braille, estaba ajustada al niño, ¿cierto? Tenían grabadoras para que ellos escuchen, o Diego escuche los sonidos, ¿cierto? La misma ubicación del mobiliario y todo pues está adaptada y ajustada para que los niños se desplacen. De hecho, el niño, veamos que el niño conocía el espacio, ¿cierto? No usa bastón dentro del salón, entonces tiene la docente de apoyo que le colabora, ¿cierto? Y los chicos aparentemente estaban muy sensibilizados y aceptaban a Diego con mucha naturalidad, ¿no? Entonces, digamos, los procesos inclusivos tienen que y están mediados mucho por toda esa parte de sensibilización, de concientización, de trabajo, del mismo hecho de que
esta población esté incluida en las aulas, ¿cierto? Que les permita a los demás niños que los reconozcan y los acepten también dentro del contexto educativo. Entonces, digamos que España sí nos lleva un poquito de ventaja frente a esa parte de inclusión, sobre todo las personas ciegas, que son de ellos son más fuertes y llevan mucho tiempo en esa dinámica. Profe Albeiro. Aquí en Colombia esas máquinas Parkinson son difíciles de conseguir. Sí, sí, acá la mayoría las tienen es en el CRAC y en el INSI, que son como los centros especializados donde están la... Pero pues, las vas a averiguar en los almacenes, en la tienda virtual, No. y no la tienen en stock. No, eso no es como tan común. Inclusive las mismas pizarras de braille, los abacos de pronto se consiguen en algunos lados, pero las mismas pizarras son lugares como exclusivos para la venta. No es tan fácil, lastimosamente. Y el acceso, por ejemplo, a libros traducidos en braille tampoco es tan fácil. Entonces, ahí llevamos un poquito de desventaja con esta población. ¿El profe Albeiro quería hablar? ¿Tenía la manito levantada o me equivoco? Profe Albeiro, hágame. No, parece que no. Bueno, en resumen entonces, en esta parte de flexibilización curricular y discapacidad, pues debemos tener en cuenta que debemos manejar los mismos objetivos generales para todos los estudiantes. Debemos tener diferentes oportunidades de acceder a estos objetivos, a estas estrategias, a estas evaluaciones, ¿cierto? Dar oportunidad, dar a todos la oportunidad de aprender y participar, ¿cierto? Esto es súper clave en este y en todas las actividades que hagamos, ¿cierto? Siempre debemos tener en cuenta eso, que todos tienen y pueden aprender desde sus diferentes niveles a sus diferentes ritmos, pero todos lo pueden hacer, solo es que lo intentemos, ¿cierto? Les demos la posibilidad y que nos demos a la tarea también de ser muy creativos en esta labor de educarlos. Y la última sería enseñar desde la diversidad social, cultural y de los estilos de aprendizaje. Acá el profe Albeiro me dice, sí hay inclusión porque el niño tenía los recursos necesarios. Debemos seguir construyendo tejido social, dice la profe Lady, desde la empatía y el amor, para lograr una transformación en cada niño, niña o adolescente. Y de esta forma poder ir abriendo paso al tema de la educación inclusiva. Un poquito, yo creo que un pocote, lo de la inclusión, sí, nos llevan un poquitico de ventaja, pero bueno, vamos en el camino y en eso estamos, ¿no? No hay que rendirnos, toca seguir luchando por esta población que tanto lo necesita. No sé si tengan alguna otra duda o inquietud. No, y de hecho, Claudia, de hecho, cuando nosotros decimos que si haya inclusión porque hay los recursos necesarios, no necesariamente cuando uno tiene todos los recursos es que hay inclusión. La inclusión la puede haber con o sin recursos, porque los recursos lo único que nos hacen es facilitarnos el camino para una muy buena pedagogía. Pero la inclusión, igual, muchos hogares no tienen los recursos para tener a sus hijos en las mejores condiciones, sin embargo, son hogares. Y la escuela es escuela con o con mucho. Se enseña. ¿Cierto? Obviamente es una responsabilidad, no solo del gobierno, sino de las instituciones, somos muchos los que tenemos la responsabilidad de tener muy buenas condiciones dentro de las instituciones educativas. Pero este tema de recursos no depende solamente de una intención, sino de muchas otras cosas, lo que estábamos hablando ahora. De hecho, nosotros teníamos como la finalidad de conseguir las máquinas Parkinson. Yo decía, conseguimos las máquinas y consiguiendo las máquinas tenemos quien las opere y quien enseñe, pero yo no encontré máquinas Parkinson aquí en Colombia. No, la tienda INSI no tiene. La tienda INSI no tiene y tú sabes que es el principal proveedor, por ejemplo. Y sí, mientras llega la máquina Parkinson, que algún día nosotros podamos conseguirla, porque tengo que conseguirla de alguna forma, tenemos que seguir trabajando en el proceso educativo, precisamente con toda la cantidad de recursos diferentes que haya a ese. Sí, y muchas veces también pueden estar los recursos, pero si no sabemos cómo funcionan, o ni siquiera a veces pasan muchos colegios que llegan los recursos y se quedan ahí con el almacenista y nunca los sacan ni siquiera del plástico, o sea, no los estrenan, no los sacan. ¿Sí? De pronto porque falta exploración, por desconocimiento, bueno, pueden haber mil excusas, ¿cierto? Pero ha pasado de que
se quedan los materiales año tras año guardados en cajas, se dañan, como hemos escuchado muchas veces en los noticieros, ¿cierto? Y se pierden ahí recursos que de pronto, si yo no sé utilizarlo, pues yo indago con alguien o averiguo o busco en internet o algo hago, pero debo aprovechar lo poco o los pocos recursos que hay en las instituciones, porque Eso es cierto. pasa Eso mucho es que se quedan cierto. ahí. Porque ¿sí? es que a mí me pasó, a una institución educativa me pasó a mí una solicitud de materiales pedagógicos y yo en una visita técnica que hice a la misma institución educativa, yo dije, pero es que yo le repartí canastas, tanto para intelectual como para discapacidad auditiva. Caramba, y yo quedé con la cosa y busqué y veo los recibidos de la canasta y me voy un día que fui a ese municipio y llegué a esa institución justamente, no buscando la canasta, llegué a la institución para hacer como una visita técnica. Y la canasta estaba metida en las cajas. Yo le dije, profe, pero si usted me acaba de pasar una solicitud solicitándome canasta, y eso lo estoy viendo en la misma caja que se la entregué, no la habían abierto. Y la habían recibido hacía 2 años, en el mismo sitio donde yo la dejé. Entonces, sí, dice uno ahí, digamos, bueno, si no sé, o sea, no puede ser excusa de que si no lo sé, entonces no hago, ¿sí? Entonces, o me invento, ustedes que son tan creativos, todos los profesores somos tan creativos, no, mirar y ellos buscarle. nunca me dijeron que no estaban haciendo nada por eso, porque ellos nunca me dijeron eso. Ellos me estaban solicitando una canasta. Pero yo decía, Dios mío, yo les entregué una canasta hace poco, una canasta con muy buenos materiales, con materiales de madera, una cantidad de cosas. Y yo decía, pero si yo se los entregué, es imposible que la madera se dañe en 1 año, es imposible. Oye, y te digo, encontré la caja donde yo la había dejado y la misma marca, discapacidad auditiva y discapacidad intelectual, tal cual yo la había dejado, nunca la abrieron, se les olvidó, sería, yo no sé. Y digamos, si hay ese recurso, bueno, ahí graves porque pues no se vio, ¿cierto? No se conoció, no se aprovechó. Pero, por ejemplo, también ser recursivos en la medida que sí, ahí dice para una lotería, por ejemplo, de lengua de señas, que también yo sea recursivo y me permita, por ejemplo, o me dé la oportunidad de que esa lotería también me sirva para que yo trabaje con los otros chicos y que ellos aprendan lengua de señas, ¿sí? O sea, no solo como que lo centralice en mi población con discapacidad, sino que yo pueda ser creativo, recursivo, diferenciado también a que yo le dé otros usos diferentes al que de pronto inicialmente se concibió cuando se creó. ¿Sí? Entonces ahí también está mucho mi poder pues de creatividad también, ¿cierto? Ahora la redundancia, de acceder a ese material, uno, de darle diferentes usos, ¿cierto? Y sobre todo aprovecharlo, ¿sí? Porque pues sabemos que es difícil que llegue a las instituciones y que si llega y no lo conocemos, no lo sabemos, no lo utilizamos, pues ahí se pierde un recurso económico que es importante y que sí habría podido beneficiar mucho pues a todos nuestros chicos que tanto lo necesitan en estos momentos. No sé si tengan alguna otra duda, inquietud. En el chat miremos. Bueno, creo que no. Entonces, ha sido un gusto verlos hoy nuevamente. Nos veremos mañana. Mañana vamos a trabajar flexibilización. Seguimos con el tema de flexibilización, pero alrededor del DUA. Bueno, entonces, nos vemos mañana. Un abracito para todos. Cuídense mucho.